Comenzamos, señorías, debate y votación de la proposición no de ley sobre la prestación del servicio de transporte escolar gratuito. Señor Romero, por favor, siéntese. Silencio, por favor, señorías. Silencio. Tiene la palabra la señora Rodrigo, del Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos y a todas que hoy nos acompañan en el hemiciclo. Hoy no vengo a hablar solamente de contratos, no vengo a hablar solamente de pliegos, tampoco venimos a hablar solamente de cifras. Hoy venimos a hablar de una cuestión importante, una cuestión que si desaparece, sin ninguna duda, será muy difícil de revertir. Hoy hablamos, para empezar, de preservar una de las formas de vida en el mundo rural. Hay muchas, lo sabemos, pero una de ellas tremendamente importantes. Y por otra parte, hablamos también de las actividades económicas de autónomos, de pymes, que no solo generan actividad, sino que además acercan servicios al ciudadano. Y por eso hoy quiero hablar de los taxistas rurales. Y no puedo empezar sino dando la bienvenida a todos aquellos taxistas que nos acompañan hoy desde diferentes comarcas de Aragón, desde la comarca de Borja, Campo Cariñena, Ribagorza, Jiloca, Cuencas Mineras. Muchas gracias por acudir esta tarde a este debate. Y gracias, sobre todo, por trasladarnos esta propuesta de la que el Partido Socialista solo y exclusivamente se hace eco. Pero esto es una propuesta de resolución precisamente defendida por ellas. Personas que cada mañana arrancan su vehículo para llevar a un niño a la escuela, como hace todas las mañanas, por ejemplo, Luis y Diego. A uno de nuestros mayores al centro de salud, como diariamente hace Ezequiel desde Almudévar. A una mujer víctima de violencia de género al juzgado, como acompañó la semana pasada Antonio, o a una persona dependiente a su rehabilitación, como hace Pedro cada vez que se le requiere. No solamente es transporte, es hacer comunidad, es vertebrar el territorio, es garantizar el acceso a los servicios en términos de igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas, independientemente de la parte del territorio en el que vivan. Por eso, hoy hay que escuchar sus testimonios. Si no lo hago yo, este servicio no lo prestaría nadie más. Están matando el territorio. Cuando vi los nuevos pliegos pensé, esto es una condena de muerte. Y no exageran, señores diputados y diputadas, porque ellos saben bien lo que está en juego. ¿Y por qué he querido comenzar con sus testimonios? Porque todos debemos de ser conscientes de todo el trabajo que realizan, y porque es importante saber que en los servicios de transporte escolar que realizan los profesionales de los taxis rurales, principalmente todos los días, suponen hasta un 70% de su facturación total. 70% de su facturación total. Pregunten a los alcaldes y alcaldesas de todos sus grupos políticos qué significa que un taxista de un pequeño pueblo cierre la persiana, porque no hablamos ni de Zaragoza capital, ni de Huesca capital, ni de Teruel capital. Las nuevas condiciones de los pliegos de transporte para cada una de las tres provincias son absolutamente incomprensibles en algunos de sus términos. Entendemos que poco reflexionados y poco adecuados a las características. Porque, por ejemplo, ¿qué sentido tiene pasar de lotes muchas veces ajustados a esas pequeñas rutas escolares? En Huesca, les voy a poner un ejemplo, de 130 rutas escolares, anteriormente había 76 lotes y ahora hay 13 lotes. ¿Me puede decir qué pequeño profesional, pyme o autónomo puede concurrir a estos pliegos? Desde luego, de los que tenemos aquí, ninguno. De todas formas, ya veremos con esta clase de licitación cuál es la gran compañía de transporte que lleva a buscar un niño, sube hasta Bella o baja hasta Olva a recoger a los niños y a las niñas de nuestros pueblos. Una nueva autorización de subcontratación hasta un 40%, ¿que saben lo que van a producir? Pues que estos señores, en lugar de cobrar directamente el precio de la licitación del contrato, vayan a perder entre un 10 y un 20%, según el precio que establezca la empresa grande que gane ese contrato, y por lo menos harán el mismo trabajo y mucho más barato. Por otra parte, limitación de la antigüedad. ¿Ustedes han ido en algún vehículo de los profesionales del taxi?
¿Ustedes creen que un pliego necesita reflejar la renovación total de la flota para conseguir más puntuación? Estos taxis están en muchas mejores condiciones que muchos de los autobuses que, de hecho, por ejemplo, en la comarca de La Hoya hemos tenido que revertir un contrato, como el otro día reconoció la consejera, por las malas condiciones de los vehículos. Con estos profesionales eso, desde luego, no pasaría. Porque estos profesionales no solo transportan alumnado, garantizan la seguridad diaria de nuestros niños y nuestras niñas, mantienen un vínculo personal con las familias y con los centros educativos, sostienen empleo directo en los municipios más pequeños, donde cada contrato supone mantener viva una casa del pueblo, una actividad económica, una familia. Quiero que miremos de frente qué pasaría si desaparecen estos profesionales. Y finalizo ya. El taxi rural es muchas veces el único servicio presente los 365 días del año en los pueblos más pequeños. Gracias, si desaparecen, y finalizo ya. Un taxista no dejará nunca a un niño sin clase, aunque haya una sola alumna o alumno en el municipio más alejado. Y por eso les pido el apoyo a esta propuesta, que lo que pide es que simplemente volvamos al anterior punto de partida, que podamos estudiar con ellos y que podamos suspender unas licitaciones que a día de hoy les condenan, sin ninguna duda, a estos profesionales del territorio. Muchas gracias. Señor Rodrigo. Señora Las Obras de Chunta Aragonesista tiene su tiempo para la presentación de la enmienda. Gracias, presidente. Saludamos a las personas que nos acompañan hoy en la tribuna. Señora Rodrigo, votaremos a favor de su iniciativa. La iniciativa que debatimos hoy en esta Cámara tiene profundas implicaciones para el modelo de vertebración que defendemos para Aragón. Hablamos de transporte escolar, sí, pero en el fondo hablamos de equilibrio territorial, de justicia social y de si el Gobierno de Aragón va a estar al lado del medio rural o del lado de las grandes adjudicatarias. La educación pública debe garantizarse en igualdad de condiciones, vivas donde vivas. Y para que esa igualdad sea real, el transporte escolar es un pilar fundamental. En comarcas como Cuencas Mineras, la Sierra de Albarracín, Sobrarbe, Jiloca, no hay alternativa posible si no existe una red de transporte escolar flexible, cercana y comprometida con el territorio. Ayer tuve la oportunidad de estar en Teruel y hablé de los problemas que causaban para los taxis, por ejemplo, de Montalbán o de Pancrudo. Y esa red, durante décadas, la han sostenido los taxis rurales y las pequeñas empresas de transporte local. Profesionales que conocen cada curva, cada pista forestal, cada familia, que han sido mucho más que conductores, han sido garantes de la comunidad educativa. Por eso, cuando leemos unos pliegos de licitación que agrupan rutas en macrolotes, imposibles de asumir para operadoras pequeñas, que exigen requisitos técnicos y digitales desproporcionados, que permiten subcontrataciones en beneficio de grandes empresas que luego bajan precios a costa de la calidad y de los derechos laborales, y cuando todo esto ocurre no hablamos de modernización, hablamos de exclusión. Es una exclusión económica porque se elevan las barreras de entrada más allá de las posibilidades del pequeño transporte rural, pero es también una exclusión política porque se desoye a lo que el territorio necesita y se entrega un servicio público a la lógica del beneficio empresarial. Desde Chunta Aragonesista lo denunciamos ya públicamente el pasado 12 de noviembre, lo retiramos hoy aquí. Esa licitación debe de retirarse. El Gobierno de Aragón debe de entender que no puede haber una lucha contra la despoblación mientras se asfixia a quienes viven y trabajan en el medio rural. No puede haber vertebración si las políticas públicas se diseñan desde una mentalidad centralista, sin participación y sin escuchar al medio rural. Por eso no nos basta con una revisión superficial, se necesita una reorientación profunda del modelo de transporte escolar. Y en esa línea hemos presentado una enmienda clara y propositiva que esperamos que sea aceptada por el grupo proponiente, porque aquí no hablamos de privilegios, hablamos de los principios que recoge la Ley de Uso Estratégico de la Contratación Pública en Aragón, la Ley de Dinamización del Medio Rural, porque estas leyes no pueden quedarse en papel mojado, tienen que traducirse en decisiones concretas, en modelos de licitación que prioricen lo cercano, lo justo y lo sostenible. Nosotros seguiremos pidiendo al Gobierno
de Aragón, que retiren estos pliegos, que abran un diálogo con el sector. Gracias, y construyan un modelo de transporte escolar que esté al servicio de Aragón y no a los balances de unas pocas empresas. Gracias. Votaremos a favor. Señor Sanz, de Izquierda Unida, también para presentar su enmienda. Comenzar también saludando a quienes hoy nos acompañan, adelantar a la señora Rodrigo que votaremos favorablemente, acepten o no acepten la enmienda que hoy proponemos. Y si bien es cierto que no es el escenario más aconsejable precisamente el no tener unos pliegos para garantizar cierta certidumbre, lo cierto es que lo que está sucediendo con los actuales es absolutamente inaceptable y, por lo tanto, suscribimos cada una de las palabras que se han planteado y queremos, a través de nuestra enmienda, dotar a este debate de una dimensión de la que está careciendo, ¿no? Pero que también creemos que está en el trasfondo del por qué, entre otras muchas razones, se está optando precisamente por ese modelo que prima a las grandes empresas, que expulsa una realidad socioeconómica en el territorio que es vital, que garantiza mucho más allá que economía, garantiza servicios y derechos y, por lo tanto, desde esa perspectiva nosotros queremos hablar del por qué pasan estas cosas. Claro, es muy fácil externalizar en una gran empresa que luego precariza a través de sus contratas, pero luego se encarga ya de gestionar lo que no somos capaces de gestionar desde la administración pública. ¿Por qué? Porque tenemos unos servicios administrativos absolutamente incapaces de dar respuesta a todas las cuestiones a las que tienen que hacer frente. Y hablo de garantizar el personal técnico y administrativo de los servicios provinciales para hacer el seguimiento correcto de precisamente de las contratas de los servicios, de la calidad de los mismos, del seguimiento de las incidencias de forma personalizada. Ahora mismo, señorías, es imposible que, por ejemplo, en Zaragoza provincia, una sola persona, que es la que hay, gestione 300 rutas escolares. Claro, en este contexto es mucho más fácil coger a una empresa y decirle, toma. Pero esto no funciona así, señorías. No debería de funcionar así. Debería de hacerse de otra manera. Por eso, lo que nosotros proponemos con esta enmienda es que se dote suficientemente a los servicios provinciales para que puedan hacer el correcto seguimiento, para que puedan garantizar precisamente una política también de contratación y de diseño de los pliegos técnicos acorde a las necesidades del territorio, de su tejido productivo, que vertebre también a través de las políticas en materia educativa, que ponga en marcha, yo suscribo las palabras de la portavoz de Chunta Aragonesista, todo lo que hemos dicho y hemos acordado en las leyes de contratación estratégica y de dinamización del medio rural, y que en cualquier caso pues mire de frente la realidad de un medio rural que no puede esperar y que sobre todo no puede depender de según qué tipo de iniciativas que se toman lejos del territorio, pero que tienen un impacto tremendo en la vida, en la economía y sobre todo en los servicios que disfrutan y a veces padecen la gente de nuestro medio rural. Gracias, señor Sanz. Señor Moreno, Aragón Teruel existe. Tiene tiempo para su enmienda. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Bienvenidos a los representantes del taxi del medio rural y a los compañeros de la comarca Cuencas Mineras. Como se ha dicho aquí, el transporte escolar es un elemento clave para la educación, para que pueda funcionar en nuestros pueblos y en nuestras comarcas del medio rural. Estamos inmersos en la licitación del transporte escolar por parte de la Consejería de Educación para el próximo curso, una licitación que afecta a más de 80 taxistas en nuestro territorio. Estamos para mejorar las oportunidades en este concurso para que los taxistas rurales y para que las pequeñas empresas del transporte del medio rural no se queden fuera, para lograr que el trabajo se quede en el medio rural, donde se genera, y que las empresas de servicios, como son los taxistas, puedan seguir prestando sus servicios. Apoyaremos, señora Rodrigo, la proposición no de ley y, del mismo modo, para lograr estos objetivos también hemos presentado dos enmiendas. Las rutas escolares del medio rural tienen pocos alumnos, con trayectos a veces difíciles y cuyo funcionamiento es esencial para los pueblos. Las dos enmiendas no pretenden corregir la proposición no de ley, sino aproximarla más a las limitaciones de movilidad en el medio rural. Son matices para complementar la propuesta del Grupo Socialista. No queremos que los taxistas de las comarcas queden excluidos de los concursos de transporte escolar. Se trata de fijar
fijar reglas de competencia que a la vez se ajusten a las posibilidades del medio rural. El transporte escolar es un trabajo que se vienen cubriendo con taxis de las comarcas y por eso hay que lograr que en los pliegos del concurso, respetando las cláusulas administrativas y las relativas a la competencia, los taxistas puedan participar en dicho concurso. Ello va a redundar en la calidad del servicio del transporte escolar en el medio rural y en el trabajo, los puestos de trabajo que vertebran nuestro territorio. Y simultáneamente va a permitir apoyar al sector del taxi, que es básico para la movilidad de nuestras comarcas. Espero también que los grupos de la Cámara compartan esta visión, apoyen la proposición no de ley. Es una mejora en la planificación de las rutas de transporte escolar. Es buen momento para lograr un acuerdo. Los beneficiarios claramente van a ser escolares, familias, centros educativos que usan el transporte y por eso agradecería el apoyo de todos. Planteamos soluciones que ya se están aplicando en otras comunidades autónomas vecinas que tienen poblamiento rural con núcleos pequeños y necesitan rutas de transporte escolar con pocos ocupantes. Es el caso de Asturias y Navarra. En estas comunidades el trabajo del taxi en el transporte, termino, presidente, el apoyo del taxi en el transporte escolar es fundamental. Planteamos pliegos para Aragón que pueden tomar como modelos la reforma normativa para que el territorio y el taxi sean un pilar del transporte escolar. Muchas gracias. Apoyaremos la proposición. Gracias, señor Moreno. Una quinta enmienda, Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Cibiac. Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señorías. Hemos presentado una enmienda para hacer extensivo un nuevo, que estaríamos de acuerdo, un nuevo pliego, un nuevo sistema de transporte escolar que incluya también a los alumnos de la escuela concertada que se desplazan de los pequeños pueblos a las capitales o bien a pueblos más grandes. Porque está pasando, señorías, que hay alumnos de la escuela concertada que la única posibilidad que tienen es que los lleve su padre, porque como su padre trabaja en Huesca, por ejemplo, aunque el niño viva en Lléqueda, lo puede llevar su padre, porque el autobús pasa por delante de su casa, tiene plazas libres y el niño de la escuela concertada no se puede subir a ese autobús. ¿Y por qué no? Que su padre no pague impuestos, que el niño no es un usuario de la enseñanza sostenida con fondos públicos. Pues sí, ¿cuál es el problema? Pues es un problema, es el de siempre, es el problema ideológico que como es de la concertada, dice que el que quiera transporte que se lo pague. Eso es lo que dicen sus señorías, lo ha dicho antes un diputado, ahora no me acuerdo quién, y eso no puede ser. Yo ya sé que en muchos pueblos de Aragón lo que estoy hablando no es posible porque no hay un sitio a donde ir concertado, pero en otros sí, que la realidad del mundo rural es muy variopinta y muy variada. Y entonces, ¿qué justifica que un autobús que de camino al instituto pasa por delante del colegio concertado no pueda bajarse el niño allí? O sea, ¿qué criterio lógico, qué criterio de racionalidad política fuera de esa demagogia izquierdista que distingue lo público, lo concertado, como si lo concertado fuera el enemigo? ¿Pero el enemigo de quién? ¿Pero por qué? ¿Por qué esa actitud tan negativa siempre que hablan de lo concertado? Lo hemos visto esta mañana. Lo veremos en el próximo pleno cuando la señora Hernández vuelva a comparecer a petición propia, pero para hablar del concierto de bachillerato. Entonces eso no puede ser y eso es lo que nos ha motivado a presentar esta enmienda. Por lo demás, apoyamos la mayor parte de los argumentos expuestos en este debate porque nos parece muy razonable. Los taxistas hay que contar con ellos en el transporte escolar y en más cosas. Y en rutas turísticas y en la dinamización de rutas de montaña y en muchas más cosas que no se está contando con ellos y que es un recurso a nivel
cultural, a nivel de turismo, a nivel de transporte escolar, incluso en ocasiones, aunque no se pueda, de transporte destinado a un centro médico, bueno, no diría yo sanitario, porque no sería transporte sanitario, pero oye, si vas a un hospital porque te llaman, pues ¿qué es eso, no? Porque, claro, el transporte sanitario es lo que es y tiene las deficiencias que tiene y que las sigue teniendo. Entonces, yo pediría al Grupo Socialista y al resto de los grupos es que revisen bien nuestra enmienda, porque es lo que la sociedad demanda y es lo que muchos ciudadanos, muchas familias que utilizan los servicios de la escuela concertada necesitan. Y aquí estamos para facilitar la vida de la gente, no para poner pegas cada día más y en todos los ámbitos. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Zibiac. Intervención de los grupos no enmendantes. Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Señora Rodrigo, votaré a favor. Creo que estas cuestiones hay que resolverlas. Buenas tardes a todos los profesionales del sector del taxi, porque tener un taxi en un pueblo es casi una cuestión de ser medio héroe. Yo conozco mucho a la taxista de Abejuela, que es el último pueblo de Aragón, no sé si saben dónde está. Ella es la encargada de llevar a los niños del colegio y si no, no lo haría nadie, porque allí no va nadie porque está muy lejos. Este es un ejemplo. Yo creo que esto es un error administrativo. Yo creo que hay que resolverlo. A veces cuando se gobierna, yo soy alcalde desde hace muchos años y te equivocas y no pasa nada. Te equivocas sin mala intención. Lo que hay que hacer es parar y resolverlo. Y si no se puede parar, pues hay que buscar la fórmula para resolverlo. Y no pasa absolutamente nada. Yo estoy convencido que la consejería no lo ha hecho con mala intención. Eso también lo digo claro. Y estoy convencido que los funcionarios que han hecho el contrato no lo han hecho con mala intención, pero está mal hecho. Entonces, cuando algo está mal, lo que hay que hacer es repararlo. Lo que hay que hacer es repararlo sin otro objetivo que mejorar la vida de la gente. Mejorar la vida de la gente es cambiar el contrato. ¿Es que no se puede hacer? Pues alguna fórmula habrá. Y lo que tenemos que hacer entre todos es buscar la fórmula, instar a la consejería a que lo resuelva de la mejor manera posible, pero que no se vean afectadas ni las personas ni los profesionales y que todos tengamos las mismas oportunidades. Nosotros somos defensores absolutos del autoempleo de las pymes, de los autónomos, de la gente que cada día se autoemplea, que es mucho más importante y mucho más difícil autoemplearse que formar parte de una empresa. Eso yo lo tengo muy claro. Por lo tanto, mi reconocimiento a vuestro trabajo, al que hacéis cada día, nuestro apoyo, y yo estoy seguro de que el Gobierno va a tomar buena nota de lo que hoy se dice aquí y lo va a resolver en la medida de las posibilidades legales que tengas, que seguro que ahora la señora Ayue nos contará las posibilidades legales o no que tiene el Gobierno, lógicamente, pero hay que hacerlo, hay que resolverlo en el menor plazo posible y con la mejor intención. No tengo mucho más que decir, nada más que apoyaros, felicitaros por el trabajo que hacéis en los pueblos, a seguir adelante y a trabajar. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Grupo Parlamentario Popular, señora Ayue. Gracias, presidenta. Saludar a los taxistas que hoy nos acompañan. Desde luego, poner en valor el magnífico trabajo que ustedes realizan, sobre todo en el medio rural. Pero tengo que decirles que para lo que nosotros es algo normal, y es que una empresa privada pueda gestionar un servicio público, a la izquierda eso esta mañana le parecía una aberración. Le parecía una aberración que empresas privadas como ustedes, pequeñas empresas, micropymes, autónomos, puedan realizar un servicio público, que es el transporte escolar. En este caso, por la mañana debatíamos una iniciativa que era que puedan gestionar el 0 a 3 años, la educación de 0 a 3 años. Esta mañana eso era privatizar. Esta tarde, bueno, pues los partidos de la izquierda cambian de chaqueta en función de cómo les va la iniciativa, de a quién va dirigida y la verdad es que no lo entiendo, porque además es que nosotros no hemos hecho otra cosa que no diga la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas, después de cada
Comisión de Hacienda. Ustedes saben perfectamente que hay informes de la Cámara de Cuentas que lo que están diciendo constantemente es que se saquen lotes totales para precisamente conseguir que se economice el presupuesto autonómico, prestando el mismo servicio, porque de eso se trata, porque en esta nueva licitación, que yo sepa, no hay reducción del servicio. Quiero decir, el servicio se presta exactamente igual que se va a prestar hasta la fecha. El recurso va a ser el mismo. Por lo tanto, el Gobierno de Aragón lo que hace es optimizar los recursos con la misma calidad que se estaba prestando hasta la fecha. ¿Que sale más económico? Pues ya se verá, porque claro, el proceso de licitación está en marcha. Ustedes ya parece saber a quién se le va a adjudicar, a quién se le va a dar. Igual los taxistas han optado a este concurso, optan a este concurso. ¿De verdad que ya saben todo lo que va a pasar? En los pliegos no se dice que el 40% se puede subcontratar precisamente a taxistas que están prestando el servicio ahora en el medio rural. ¿No es lo mismo que lo que ustedes están haciendo el Partido Socialista en la comarca del Sobrarbe? Porque este pliego se asemeja a lo que está pasando en otros sitios. Por ejemplo, en la comarca del Sobrarbe, gobernada por el Partido Socialista, se le adjudica a una empresa, a una sola empresa, todo el... Claro. Se le adjudica todo el transporte escolar a una sola empresa, y esa sola empresa lo que hace es subcontratar el servicio a otros taxistas de la comarca. Con lo cual, creo que nosotros estamos cumpliendo con la ley de contratos, estamos cumpliendo con la legalidad vigente. Hay que entender que hay un interés mayor del Gobierno de Aragón por prestar un servicio de calidad a los menores, y estoy convencida, señores que están hoy en la tribuna y otros que nos puedan escuchar, que el Gobierno de Aragón les va a escuchar, porque creo que si no es ahora, creo que ya están citados a una reunión para escuchar precisamente todos los problemas que han podido surgir con la redacción de los pliegos, y espero y deseo que, si es posible, se solucionen todas las demandas que ustedes han venido aquí a traer. Gracias. Gracias, señora Ayué. Señora Rodrigo, para fijar su posición respecto de las 5 enmiendas. Gracias, presidenta. Bien, comenzaré dando las gracias a los grupos políticos que han querido aportar y no mantenerse a un lado o de espaldas a estos profesionales del taxi. Comenzaré por Junta Izquierda Unida, donde efectivamente ustedes aportan al texto que además habíamos consensuado y preparado junto con estos profesionales. Gracias también al señor Moreno por entender que no podía aceptar esas enmiendas tal y como estaban planteadas. Hemos llegado a un acuerdo. Creo que eso es precisamente la política, llegar a acuerdos con diferentes fuerzas políticas, y hemos llegado a una transaccional que, si le parece, procedo a leerla porque es muy breve, y es el punto número 4, a partir de reconocer la figura del taxi rural como operador válido para rutas escolares de baja ocupación mediante fórmulas de contratación directas o acuerdos marco, e incluir criterios de adjudicación no solo económicos, sino también criterios sociales, medioambientales y de organización para equilibrar la competencia frente a grandes operadores. Así sería como quedaría el punto 4. Señor Cibiac, si usted quiere llevar un acuerdo con alguien, como sugerencia, no nos insulte, nos llame de izquierdistas, política. No, vamos un poquito, cuando no se está de acuerdo, se intenta hablar, se intenta llegar a un acuerdo, y de esa manera, pues bueno, pues quizá habríamos llegado, como digo, a ese acuerdo. ¿Por qué no le voy a aceptar la enmienda? Porque aquí no estamos hablando de la educación pública o concertada. Eso es otro tema que podemos debatir cuando ustedes quieran. Mañana, pasado, al siguiente pleno. Hoy estamos hablando del futuro de los taxis del territorio de Aragón. Punto, pelota y se acabó. Por lo tanto, la cuestión de la escuela concertada o no concertada, si le parece, lo dejamos para otro día. Por lo tanto, no puedo aceptarle la enmienda. Y yo creo que hasta aquí, señora presidenta. Gracias. Gracias, señora Rodrigo. Votamos la iniciativa con el añadido en el punto 4, como acaba de aclarar. Comienza la votación.
Finaliza la votación. 59 presentes, 61 emitidos con los 2 telemáticos. Votos a favor 29, en contra 25, abstenciones 7. Sale adelante la iniciativa. Explicación de voto. Señor Izquierdo, señor Sanz, señor Moreno. Sí, presidenta. Yo, por cortesía, agradecer a la señora Rodrigo la cintura y que nos haya aceptado las enmiendas. Y una reflexión. En el medio rural no sobran los autónomos. Una persiana que se cierra no es sustituida por otro nuevo autónomo. Y el Gobierno de Aragón tiene que tener una sensibilidad especial, en este caso los taxistas, pero tenemos el mismo problema con el personal sanitario, con los veterinarios, con los funcionarios. El medio rural se está despoblando y no debe ser la Administración quien ayude a despoblar el territorio. Gracias. Gracias, señor Moreno. Señora Las Obras. Gracias, señora Rodrigo, por cortesía parlamentaria haber aceptado la enmienda de Xunta Aragonesista, que era simple y llanamente para intentar mejorar y que usted haya entendido que es así. Desde luego, nosotros siempre seguiremos luchando por ese Aragón vertebrado, por esos pueblos que tienen derecho a subsistir y por todas esas personas que han decidido quedarse a vivir en el medio rural y a trabajar allí. Gracias por haber aceptado la enmienda. Gracias, señora Las Obras. Señor Cibiac. Sí, gracias, señora presidenta. Estando de acuerdo en el fondo de la cuestión, no podíamos apoyarla porque es que dejan a muchos niños fuera. Es que su señoría, señora Rodrigo, no me ha contestado las preguntas que le he hecho. ¿Cuál es el motivo por el que esos niños de la escuela concertada no se van a poder subir al taxi o a la furgoneta del taxista? ¿Cuál es el motivo? Es que no me ha contestado. Todavía tiene un turno para decírmelo. Y por otro lado, yo no sé dónde está el insulto de decirle a un socialista izquierdista. Yo ya sé que hoy es un día muy duro para... Yo ya sé que es un día muy duro para sus señorías, después de que hayan encarcelado a Ábalos y a Koldo, pero tanto como avergonzarse de ser izquierdista o de que lo consideren un insulto, yo eso no lo veo de ninguna manera. Pero bueno, ustedes están pasando lo que están pasando. Me quedan 10 segundos para decir que han desalojado a 300 familias de la Plaza Santa Clara de Huesca, 4 o 5 negocios, 70 viviendas, y yo hago un llamamiento en este momento a que todas las administraciones públicas se vuelquen en ayudar a esas familias, a esas personas y a esos empresarios. Muchas gracias, señoría. Gracias, señor Cibiac. Señora Rodrigo. Gracias, señora presidenta. Bien, señor Cibiac, es precisamente ese tipo de discursos el que usted tiene que necesita la sociedad y la política. Muchas gracias. Usted se ha retratado de cabeza a los pies. Señora Ayue, creo que usted lo ha entendido al revés y no es la Cámara de Cuentas, es una ley, la Ley de Contratos Públicos, la que dice precisamente que hay que favorecer la contratación por lotes. Y además aquí es que en Aragón tenemos también la Ley de Dinamización Rural, que lo que intenta es acercar la contratación a las pequeñas empresas y a los autónomos de nuestra comunidad para que no tengan que venir grandes empresas de otras comunidades o de fuera, que por supuesto están en su derecho, pero que en todo caso puedan competir en las mismas condiciones que compiten aquí la gente. Si me escuchan, seguro que les... Gracias. Miren, aquí hablamos muchas veces en el Parlamento de la importancia de los servicios públicos del territorio. Pues qué importantes son los servicios públicos y qué importantes son las formas de llegar a estos servicios públicos. Y sin estos profesionales no llegaría ni un niño al colegio, ni una persona mayor a un centro de salud o simplemente una persona que tenga que bajar a hacer recados. ¿Saben qué hacen estos taxistas? Les llevan, les esperan y les vuelven a su casa en seguridad. Esto es muy importante y esto es lo que pedimos que se vuelva a reflejar en los pliegos. No estamos inventando nada. Con dejar los pliegos como estaban antes sería más que suficiente. Rodrigo, muchas gracias. Señora Ayue. Gracias, presidenta. Yo creo que la equidad educativa es un argumento que sostiene cualquier gobierno que quiera poner en marcha un sistema educativo de calidad, y la equidad educativa en el medio rural es más importante sin duda alguna. Nuestra escuela rural es una seña de identidad y el transporte escolar es precisamente uno de los factores que garantiza esa equidad de la que estoy hablando. Yo creo que esa equidad educativa con estos nuevos pliegos se mantiene. O sea, quiero decir,
se respeta esa equidad educativa. Los niños y las niñas del medio rural van a poder acceder a un transporte escolar de calidad, por lo tanto, el recurso ni se quita ni se merma, sino que se mantiene y se mejora, incluso para la economía de todos los aragoneses, porque el Gobierno de Aragón, señora Rodrigo, al final somos todos y todas los que pagamos con nuestros impuestos los servicios públicos aragoneses. Usted dice que estas condiciones vulneran los principios de libre concurrencia, igualdad de trato y proporcionalidad de la Ley de Contratos del Sector Público. ¿Lo han denunciado? Gracias. ¿Lo han denunciado, señora Rodrigo? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no lo han denunciado? ¿Verdad que no? Igual es porque no se vulnera nada. Digo yo que el recurso es el mismo y que se está manteniendo la legalidad. Señora Ayue, no es una segunda intervención, explicación de voto. Gracias. Punto número 12. Debate y votación de la proposición no de ley sobre el Día para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para cuya presentación y defensa y por tiempo de 5 minutos tiene la palabra la señora Canales. Gracias, presidenta. Señorías, hoy venimos a reivindicar un 25 de noviembre más necesario que nunca. Y hoy venimos a decir aquí a estas Cortes de Aragón no a la violencia machista. Basta ya de violencia machista, señorías. Y hoy le venimos a decir al Partido Popular que no se puede soplar y sorber. No se puede decir que se está contra la violencia machista y negociar con Vox. Es incompatible. Miren, señorías, la última vez que me subí a este atril para hablar de la violencia machista fue en octubre. No ha pasado ni un mes. Había 29 mujeres asesinadas en este país. Hoy son 38 y cuando se confirmen los últimos casos serán 40. 1.333 mujeres desde que hay contabilidad. Esto es indecente, señorías. Miren. Las palabras del alcalde de Alpedrete, del Partido Popular, además de infames, son muy peligrosas. La maté porque era mía. Señorías, ¿cuántos años llevamos luchando contra la violencia machista y seguimos en esto? La maté porque era mía. Le clavó 50 puñaladas, la quería muchísimo. Señorías, esto no se puede permitir. Miren. Ahora que estamos celebrando los 50 años de libertad en este país, quiero lanzar desde aquí, desde las Cortes de Aragón, un mensaje claro y meridiano y sobre todo dirigido para todos aquellos jóvenes que se han creído el trágala de Vox de que con Franco se vivía mejor. Miren, no, con Franco no se vivía mejor, básicamente porque te fusilaban por tus ideas. Y básicamente porque también te fusilaban por tu orientación sexual o te encerraban sin juicio, lo que viene siendo una dictadura. ¿Y qué les pasaba a las mujeres, señorías? Las mujeres, en la dictadura de Franco, tenían un doble castigo. ¿Saben cuál era? Ser mujer. Ese era su castigo. Miren, la única función de la mujer durante la dictadura era parir para la patria. Por supuesto, no se lleven. Por supuesto, el divorcio estaba prohibido. Una soltera era una buscona. El aborto estaba penado con prisión. Si eras un poco inquieta, lo más fácil era que acabaras en el Patronato de la Protección de la Mujer o en un psiquiátrico. Señorías, es obligado contar todo esto. Es que ustedes se llevan las manos a la cabeza cuando estoy diciendo todo esto. ¿Ven por qué es necesario contar todo esto? ¿Saben por qué? Porque si no, ahora la gente solo escucha a los que más gritan. ¿Y saben quiénes son los que más gritan hoy en día? Los falangistas. Miren, y hablemos de la violencia contra las mujeres en el régimen. ¿Saben qué les pasaba a las mujeres en el régimen? Que si se quejaban, se la llevaban doble. No había violencia machista, señorías, no existía. La violencia machista se ha conquistado con muchos años de lucha feminista. La mujer durante el franquismo, si se llevaba una bofetada, era algo correctivo, no se podía hablar, no se podía denunciar. Es más, la mujer que era maltratada en su hogar era mal vista, porque algo habría hecho. Por lo tanto, señorías de Vox, cuando ustedes dicen que con Franco se vivían mejor, explíquenlo todo, expliquen todo esto y díganos qué harían ustedes si llegan a gobernar con todos los derechos adquiridos por las mujeres. Díganlo, digan qué harían ustedes con el aborto, por favor. Díganlo también ustedes, señorías del Partido Popular, díganlo. ¿Saben qué pasa? Que para empezar, el auge de Vox es culpa de ustedes.
El auge de Vox es culpa de ustedes. Sí, señorías. Y que estén en los gobiernos es culpa de ustedes. Y tampoco hay que ir muy lejos. La segunda autoridad de Aragón está aquí sentada. Es una persona de Vox que niega la violencia machista. Y eso es culpa de ustedes. Culpa de ustedes. Miren, aquí siempre pasa lo mismo. Ustedes dicen una cosa y hacen la contraria. La señora Chueca dice que lucha contra la violencia machista. Es mentira. A la mínima que ha necesitado los votos de Vox, ha eliminado los puntos violeta. La señora Orduna del Ayuntamiento de Huesca, la mínima que ha necesitado a Vox, ha eliminado los minutos de silencio en el Ayuntamiento de Huesca. Señorías, las administraciones somos las que estamos obligadas a dar un mensaje claro y nítido a las mujeres, de apoyo a las mujeres maltratadas y de rechazo al maltratador. Por lo tanto, señorías, aquí estamos hablando de algo muy serio. Estamos hablando de que Vox niega la violencia machista, una violencia estructural contra las mujeres, y de que ustedes gobiernan con ellos. Por lo tanto, señorías, termino ya, ni un paso atrás en esta lucha y no, calladitas no estamos más guapas. ¿Saben por qué? Porque tenemos boca para hablar, cabeza para... Gracias. Gracias, señora Canales. Se han presentado dos enmiendas. Para defensa de la primera enmienda, señora Las Obras, por parte de Chunta Aragonesista, 3 minutos. Me dicen desde la mesa que si podéis guardar un poco de silencio, que no se oye nada. Me habéis empezado a contar ya el tiempo, ¿eh? Yo no he empezado a hablar. Señora Canales, votaremos a favor de la iniciativa que acaba de presentar. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, un día para recordar, para denunciar y sobre todo para actuar. Un día en el que esta Cámara debería de hablar con una sola voz, porque hablamos de una vulneración de derechos humanos, no de un asunto menor ni de una disputa ideológica. Un día para mirar de frente sin excusas una de las mayores vergüenzas y heridas abiertas de nuestra sociedad, la violencia machista. Y sin embargo, otro año llegamos a este 25 de noviembre sin declaración institucional, otro año más que el consenso que durante décadas representó este compromiso democrático básico ha sido roto. Desde que la extrema derecha entró en las instituciones, este consenso desapareció y eso por sí solo ya dice mucho. Que el ruido negacionista quiere algo muy grave, la parálisis, una parálisis que pretende borrar décadas de avances de lucha feminista y de políticas públicas basadas en evidencias. Desde Chunta Aragonesista no vamos a aceptarlo, no vamos a callar, no vamos a normalizar la falta de acción institucional, no vamos a permitir que el negacionismo se convierta en sentido común, porque esto no va de discursos, esto es una emergencia social, una cuestión de vidas y de derechos. La violencia machista no descansa ni se detiene. Mientras aquí hablamos, miles de mujeres en Aragón viven con miedo. Algunas han sido asesinadas, otras han logrado escapar. Muchas siguen atrapadas en relaciones en las que el control, la agresión, la humillación o la dependencia económica forman parte de su día a día. Frente a esto, las instituciones tenemos una obligación política, jurídica y ética: proteger, reparar y prevenir. Proteger a las mujeres y a sus hijos e hijas. Reparar el daño, acompañar, garantizar derechos y prevenir, que es donde más estamos fallando, cuando la negación gana espacio y la igualdad retrocede. Valoramos que esta proposición no de ley condene los discursos negacionistas y respalde el nuevo pacto de Estado, pero creemos que hay que ir un poco más allá. Faltan las más invisibles. Faltan las mujeres para quienes los recursos ni siquiera son accesibles. Por eso presentamos dos enmiendas que pedimos que sean aceptadas, porque no piden nada extraordinario. Piden cumplimiento, piden justicia, piden igualdad real. Miles de mujeres con discapacidad que sufren violencia machista siguen sin poder acceder a un centro de información especializado porque no cuentan con los apoyos que necesitan. Siguen sin disponer de materiales comprensibles, de intérpretes, de acompañamiento adaptado y siguen sin mecanismos para denunciar. La ley lo reconoce como un derecho, la realidad lo convierte en un muro y ese muro lo sostenemos entre todos y todas si no lo derribamos con políticas concretas.
el dinero del Pacto de Estado llegue a donde tiene que llegar, a las mujeres. Y, por supuesto, que esta Cámara no puede seguir tolerando que se ponga en duda la violencia machista. No se puede tolerar que se hable de violencia intrafamiliar como si fuera lo mismo. No se puede proteger lo que no se nombra, no se puede erradicar lo que se niega y no se puede legislar desde la memoria. Por lo tanto, señora Canales, la violencia machista existe, mata, aísla, controla, humilla y rompe vidas. Gracias, señora Las Obras. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz, segunda enmienda. Votaremos que sí a la iniciativa, mostrando nuestro compromiso evidente contra la violencia machista en todas sus fórmulas, desde que hay registros de la violencia de género. En 2003, ya se ha dicho, 1.333 mujeres han sido asesinadas y, lamentablemente, como decía la portavoz que ha presentado la iniciativa, las cifras este año no van a ser muestra de haber avanzado demasiado en esta cuestión. Una violencia machista que requiere de audacia y requeriría también de un consenso amplio, contundente, como el que casi conseguimos, pero que ya no existe, precisamente para garantizar medidas efectivas que de alguna manera sirvan para remover ese suelo estructural que la justifica, ¿no? Para superar también esa creencia colectiva que muchos tienen de superioridad, esos sanos hijos del patriarcado, que les lleva también, no sé por qué, cada vez que decimos esto, hombres, hijos, sanos hijos del patriarcado, se oyen murmullos y hay gente que hace así. No sé por qué hombres, normalmente, pero esto sucede habitualmente. Es así, señorías, cuestiónense, que no pasa nada. Y cuestionándonos, igual así también dejamos de entender que aquellas mujeres que no se conforman y que se revuelven no son para nada enemigas ni son un peligro para nuestra virilidad. Que yo creo que tenemos un problema serio, señorías, de verdad, muy importante, muy importante. Por supuesto que es estructural esta violencia y por supuesto que hay que superarla. Hay que superarla con gestos, hay que superarla con pedagogía, hay que superarla con contundencia política, hay que superarla con medios y hay que superarla con políticas públicas. Y de eso es de lo que va nuestra enmienda, de los recursos necesarios para desarrollar políticas públicas que sirvan, que realmente sirvan, pues para que cuando aquí subamos a decir las cosas, pues eso tenga un respaldo y tenga un sustento y tenga una justificación que nos permita decir que sí que estamos cumpliendo con los deberes. ¿Qué proponemos? Pues mejorar los recursos especializados contra las violencias machistas, en este caso concreto también contra las violencias sexuales contra la mujer, que permitan una respuesta adecuada. Ahora mismo, por ejemplo, el CAIBIS de Zaragoza, hay una trabajadora social, una psicóloga, una educadora, una jurista para 24 horas, 7 días a la semana. No es suficiente, señorías, no es suficiente, no estamos a la altura del problema. Por tanto, lo que propone Izquierda Unida es, con ánimo constructivo, que se generen y se creen los recursos necesarios, se garanticen los recursos necesarios para hacer frente a lo que existe, porque evidentemente lo que no se reconoce no se puede combatir y esto hay que reconocerlo y todas y todos estamos, nosotros especialmente, muy, pero que muy interpelados para poner respuesta a esta cuestión. Gracias, señor Sanz. Turno de intervención para los grupos parlamentarios no enmendantes. Grupo Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Señora Canales, votaré a favor. Acepte o no acepte las enmiendas, creo que al final el objetivo de lo que usted trae aquí tiene que ser otro. No tiene que ser aceptar o no aceptar las enmiendas, tiene que ser concienciar de un problema que existe, que es real y que, por desgracia, no se elimina. Y esa es la verdadera lacra que estamos viviendo. No es una cuestión de partidos políticos, no es una cuestión de ideología, es una cuestión de un problema real, que hoy hay mujeres que mueren por una auténtica barbaridad, que pasa
cada día y sigue pasando y sigue pasando y seguirá pasando, eso es lo que tenemos que eliminar. Y para eso hay que concienciar desde muy abajo, desde muy pequeños, hay que trabajar toda la sociedad en conjunto para que esto se termine de una vez por todas. Y ya le digo que yo creo que no es una cuestión ni de ideologías, ni de partidos, ni de clases sociales. Es una cuestión de los seres humanos. Tenemos que acabar con ella entre todos y para eso pues hay que traer iniciativas como esta, reconocerlas y apoyarlas. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Grupo Parlamentario Aragón-Teruel existe. Señora Buch. Gracias, presidenta. Hoy nos traen a debate una cuestión que la verdad es que la única realidad es que nos debería de unir a todos y a todas. La lucha contra la violencia de género en todas sus formas. Desde Aragón, Teruel existe, ratificamos nuestro compromiso firme y constante con esta causa y rechazamos sin matices cualquier discurso negacionista que pretenda minimizar, distorsionar o desacreditar una realidad devastadora que sigue golpeando a nuestra sociedad. Es imprescindible reforzar las iniciativas de sensibilización y educación en igualdad, especialmente entre la infancia, la adolescencia y la juventud, porque la prevención empieza ahí, en la formación de valores, en la promoción de relaciones sanas y en la detección temprana de comportamientos que pueden derivar en violencia. Y por eso instamos al Gobierno de Aragón a impulsar estas políticas con decisión y continuidad, así como a poner en marcha todas las acciones contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en 2025, cumpliendo plenamente con las competencias que le corresponden y, por supuesto, a fortalecer la colaboración con el tejido asociativo que tantas veces llega donde la Administración no alcanza y que realiza una labor imprescindible. Pero desde la perspectiva que tenemos en Aragón, Teruel existe, queremos añadir algo más. La violencia de género en el medio rural presenta particularidades que no siempre se tienen en cuenta. Mayor aislamiento, mayores dificultades para pedir ayuda, menos recursos disponibles, barreras de movilidad, un control social más estrecho y, en ocasiones, un miedo forzado por la proximidad al agresor y de la víctima en comunidades pequeñas. Por ello, reclamamos una vez más, y esto lo hacemos al Partido Popular, que está en el Gobierno, que cumpla con lo que se aprobó en estas Cortes y que creen el Observatorio de Violencia de Género en el medio rural, una herramienta que permite estudiar esta realidad específica, pero sobre todo, permite mejorar la detección, coordinar mejor los recursos y diseñar políticas que se ajusten al territorio. Esta tarea está pendiente y es importante que se lleve a cabo. Aragón no puede permitirse dejar a ninguna mujer atrás y eso, señorías, y en esto es en lo que debemos de estar todas y todos. Muchas gracias. Gracias, señora Buch. Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señora Rouco. Buenas tardes, señorías. Señora Canales, yo también le voy a hacer a usted una pregunta. ¿Qué le parece a usted la ley del solo sí o sí con los violadores en la calle? ¿Qué le parece sus pulseras de saldo de AliExpress? ¿Qué le parece el catálogo digital de Coldo? ¿Qué le parecen los paradores de Ábalos? En definitiva, ¿qué le parece esta pantomima, señorías del Partido Socialista? Vaya pantomima. Porque, señora Canales, España no está a la vanguardia de la defensa de la mujer. España está a la vanguardia del disparate ideológico gracias a Sánchez y a su séquito de hipócritas. Ahora que para ello también han tenido la colaboración del Partido Popular, porque ha apoyado este disparate, porque tendrán que explicar todos ustedes por qué un niño asesinado por su padre tendrá un minuto de silencio y un niño asesinado por su madre caerá en el olvido. Eso es muy grave. Además,
Cuando el Partido Socialista y la izquierda predica el feminismo, los españoles y las españolas en concreto, además de acordarnos de los miles de mujeres que ustedes han puesto en verdadero peligro con su ley del solo sí o sí, sacando violadores a la calle, también nos acordamos del bipartidismo que con su política compartida de inmigración descontrolada se han multiplicado las agresiones sexuales. Horrores como las violaciones en manada del pasado mes en Pamplona, en Tarrasa, en Paterna, secuestros y torturas en Alicante, agresiones a ancianas como en Garriguella, una brutal violación de una niña de 14 años en Madrid por un MENA. ¿Qué les parece? Porque esto lo han traído ustedes. ¿Qué les parece la mutilación? ¿Qué les parece la mutilación genital femenina? ¿Qué les parece los matrimonios forzados? ¿Qué les parece las cárceles de tela? Porque ustedes también lo han traído a nuestras calles. Porque, señores socialistas, no son casos aislados, porque hay hasta un 275% más de violaciones, un 81% más de agresiones sexuales desde que gobierna el partido Sánchez y sus socios. Pero no solo la izquierda es culpable, ya lo he dicho antes, porque el Partido Popular ha colaborado en estos pactos de Estado, ha cedido ante la presión progre, son la muleta de la izquierda en este aspecto. Rechacen esta ideología de género destructiva o seguirán siendo cómplices de este retroceso disfrazado de progreso. Miren, desde Vox defendemos la igualdad real ante la ley, la protección de todas las víctimas sin distinciones ideológicas e instamos a rechazar a esta proposición, a desmantelar los chiringuitos de violencia de género y a centrar los recursos en la seguridad real y en la justicia imparcial. Porque ustedes son una pantomima, vienen aquí a defender a la mujer y no son capaces de defenderla para nada. Ustedes mantienen ideologías de género porque lo que quieren mantener son las ONGs partidistas. Una agenda radical que divide a la sociedad, que enfrenta a hombres y mujeres y, desde luego, que despilfarra millones de euros en chiringuitos feministas cuando deberían de ir a la seguridad de las mujeres. Pero ustedes, unos y otros, son una pantomima real. Gracias, señora Rouco. Grupo Parlamentario Popular, señora Marín. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, pues reitero una vez más que el Grupo Parlamentario Popular, el Partido Popular, rechazamos, como no podía ser de otra manera, cualquier tipo de violencia contra la mujer. Cualquier tipo de violencia contra la mujer. Pero dicho esto, señora Canales, es una pena, de verdad se lo digo, es una lástima que haya usted utilizado este atril, esta proposición no de ley y este día tan significativo para las mujeres para hacer política, pero para hacer política utilizando a la mujer, porque usted ha hecho un uso partidista y un uso político de la mujer. Mire, señora Canales, todo empieza con actitudes machistas como las que tenían los que hoy, miembros del PSOE, acaban de entrar en prisión. Conversaciones entre el exministro y su asesor, Koldo García. La Carlota se enrolla que te cagas, a mí me gusta más Ariadna. ¿Eso no es machista, señora Canales? Sí, pues yo no les he oído a ustedes condenar ni una sola vez actitudes como esta. Ni una sola vez. Ustedes no han presentado esta proposición no de ley para conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Ustedes han presentado esta proposición no de ley para hacer política. Y es tan claro como que nosotros presentamos, bueno, primero hubo una declaración institucional presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la que Vox se opuso, ustedes no presentaron ninguna declaración institucional, pero después nosotros registramos una proposición no de ley para conmemorar el 25 de noviembre y defender cualquier tipo de violencia contra la mujer, y en la Junta de Portavoces, cuando ustedes activan esta proposición no de ley, ustedes no aceptan que la suya arrastre la nuestra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ustedes no querían que esta proposición nuestra proposición no de ley. Le rogaría a la señora vicepresidenta que guardara silencio porque me está despistando. Se lo agradezco, muy amable. Ustedes no querían. ¿Que le hace gracia o qué? Es que a mí no me hace ninguna gracia. Ah, vale. Ustedes no querían que nuestra proposición no de ley se debatiera junto a la suya, porque ustedes querían hacer política con esta proposición no de ley, con este día tan importante para todas las mujeres. En esto, señora Canales, están ustedes muy equivocados. O vamos todos juntos,
o al final no conseguiremos combatir la violencia de género. ¿De verdad usted quiere luchar contra la violencia de género? ¿De verdad usted quiere que esta lacra se erradique de nuestra sociedad? ¿De verdad? Entonces no deje usted fuera a nadie. No se crean ustedes defensores o los únicos que pueden llevar la bandera de la lucha contra la violencia de género, porque la bandera de la lucha contra la violencia de género es de la sociedad. Es de la sociedad, no es del Partido Socialista, no es del Partido Popular, no es de ningún partido, es de toda la sociedad, de todas las mujeres y del 99%. Dejen ustedes ya de hacer política con este tema. Dejen ustedes ya de usar a la mujer de forma partidista, porque de verdad, señora Canales, han perdido ustedes una grandísima oportunidad de unirnos todos en contra de la violencia de género, de salir de aquí votando todos en contra de esa violencia de género, de unir fuerzas y de poder cada día ayudar un poco más a las mujeres. Muchísimas gracias. Gracias, señora Marín. Señora Canales, para fijar su posición respecto de las enmiendas presentadas, su turno. Gracias, presidenta. Si se aceptan las dos, se añadirían al punto número 2, como han pedido. Entonces, sería el punto número 2 tendría 3 y 2, 5, 6 puntos. ¿Es así? ¿Sí? Sí, 6 puntos. Gracias. ¿Todos tienen claro los términos en los que se va a votar con la admisión de las enmiendas? Señora presidenta, por favor, disculpe un segundo, que tenemos que hacer una consulta. Un segundito, por favor. ¿Suspendemos un minuto? No hace falta, con 50 segundos suficiente. Gracias, presidenta, cuando usted quiera. Gracias, señora Marín. Pasamos a la votación. Iniciamos. Chicos, por favor. Finaliza la votación. 59 presentes, 61 emitidos con los 2 votos telemáticos. Votos a favor 53, en contra 7. Sale adelante la iniciativa. Explicación de voto. Señor Izquierdo. Señor Sanz. No he podido evitarlo. Lo siento, señorías. Yo agradezco sobre todo a la proponente haber aceptado la iniciativa, porque de eso hacemos aquí, hacemos política, señora Marín. Al Parlamento se viene a hacer política. Y hacer política significa precisamente votar a favor o votar en contra del refuerzo de los dispositivos, en este caso concreto, lo que ha aportado Izquierda Unida a esta iniciativa, contra la violencia sexual contra las mujeres, ¿no?, que es una evidente faceta de la violencia machista, estructural y patriarcal. Por lo tanto, sí, venimos a hacer política. Y si tan importante es el tema para cada uno de los grupos parlamentarios que tengan cupo, pues lo que tiene que hacer ese grupo parlamentario es traer una iniciativa del tema y, bueno, no gastarla como en este caso han gastado ustedes, precisamente para atacar una vez más al Gobierno de la Nación. Gracias, señor Sanz. Señora Buch. Señora Las Obras. Gracias, presidenta. Bueno, señora Canales, muchas gracias por haber aceptado la enmienda y por haber entendido realmente cuál es el sentido de la misma.
porque también pensamos que es importante a esas mujeres que se le invisibilizan. Yo realmente siempre presentábamos una iniciativa también contra la violencia machista el 25 de noviembre, pero ahora como no arrastran las iniciativas desde hace creo que varios plenos y como tenemos cupos, pues no lo he podido hacer, pero vamos, yo la suya desde luego la hago también mía porque estoy de acuerdo al 100% y además habiendo aceptado las enmiendas que se han puesto aquí para mejorar todos los casos de violencia machista. Gracias, señora Lasobra. Señora Rouco. Sí, gracias, presidenta. Bueno, decirle a Izquierda Unida que para activar dispositivos no se puede hacer con las pulseras de saldo del AliExpress. Así no. ¿Cómo vamos a ir todos juntos? Dice la señora del Partido Popular. ¿Cómo vamos a ir todos juntos si nos traen lo que no queremos? Un 275% más de violaciones. Pero si es que ustedes, ¿cómo vamos a confiar en ustedes si copian la mercancía averiada de la izquierda y si pueden la superan? Si lo estamos viendo cada día, pero si para conmemorar el 25N nos traen a Sonia Vaccaro, la mayor activista de la izquierda, la que acuñó que los niños, según si los asesina su padre o su madre, merecen un minuto de silencio, no. Pero si la han traído ustedes, de verdad que así no se puede ir con ustedes a ningún lado. Pero les pasará factura, no les quepa duda. A la izquierda solo decirles que con el PSOE a la cabeza ha convertido la violencia contra las mujeres en un negocio. Hablan de violencia machista estructural, de pacto de Estado con 461 medidas, 1.500 millones de euros. ¿Y para qué? Para engordar ONGs afines, para adoctrinar en las escuelas con su propaganda de género y para perseguir a quienes no comulgan con sus ideas, porque esa es su democracia y su libertad. Gracias, señora Rouco. Señora Canales. Gracias, presidenta. Señora Rouco, yo lo sé, lo mío no sé si es una pantomima, lo suyo es de vergüenza ajena. De vergüenza ajena. Miren, con ustedes lo que hay que hacer es desmentir todos sus bulos cada vez que lo digan. No hay más agresiones, hay más denuncias porque gracias a que gobernamos el Partido Socialista en este país durante muchos años, hacemos leyes para que sea un delito. ¿Vale? Un delito. Y señora Marín, yo aquí me habían dicho que tenía que venir a hacer política. Llevo unos cuantos años en estas Cortes y es lo que hacemos, venimos a hacer política. Yo no sé a qué viene usted, yo a hacer política. Miren, y ustedes no están para dar mucho ejemplo. No están para dar mucho ejemplo cuando están manteniendo un profesor en el Gran de Cobián, un exconcejal del Ayuntamiento de Huesca, que está condenado por maltrato continuado a su mujer y a sus 3 hijos. No están para dar ningún ejemplo cuando su líder dice que hay divorcios duros. Ustedes no pueden dar ningún ejemplo y no pueden pedir explicaciones, señorías, cuando tienen los centros de crisis cerrados, que lo dice el artículo 35 y se lo están saltando. O sea, ustedes no nos pidan ninguna explicación, que tienen que dar muchas. Gracias. Gracias, señora Canales. Señora Marín. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, o sea que están ustedes de acuerdo en hacer política con la mujer, ¿no? Muy bien, pues nada, fenomenal. Enhorabuena. Enhorabuena. Muy bien. O sea que ustedes utilizan el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, para hacer política. Pues muy bien, enhorabuena. Pues nada, señorías, por cierto, la agresión sexual es un delito desde hace muchísimos años. Señora Canales, no desde que gobierna el Partido Socialista, desde hace muchísimos años que está legislado como tal, como delito en el Código Penal. Se ve usted el Código Penal, que tiene más años que usted, más años que el PSOE, y allí ya estaba registrado. Pero bueno, vamos a hacer política con la mujer. No tenemos ningún problema. Vamos a hacer política con la mujer. Hoy en los premios Meninas, la señora Pilar Alegría, a la sazón su secretaria general, ha reafirmado que los derechos de las mujeres no se tocan. ¿Qué derechos y de qué mujeres? Porque estamos hablando de una señora que se fue a comer con un señor que es un acosador sexual y que además tuvo abuso de poder respecto a las mujeres que para él trabajaban. O también podemos hablar de esas mujeres que utilizan su posición ventajista respecto a otras para dar cátedras
ya no digo sin ser catedráticas, sin tener el título universitario. Es que ni siquiera llegan a tener el título universitario. O podríamos hablar, señora presidenta, de las prostitutas de Ábalos o de todo lo demás. ¿Quieren ustedes que hagamos política con la mujer? Mira, señora Canales, los últimos que hoy están capacitados para hablar y defender a la mujer son ustedes, porque lo que su partido ha hecho respecto a las mujeres es lo más infame que se ha visto en este país. Muchas gracias. Gracias, señora Marín. Continuamos con el punto número 13, proposición de ley sobre la conmemoración del Día Mundial del SIDA 2025, presentada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, para cuya presentación y defensa, señora Las Obras, tiene 5 minutos. Gracias, presidenta. Hoy traemos a debate una iniciativa que no debería entender de colores políticos ni de cálculos partidistas. Una proposición que apela a la ética pública, a la justicia social y a la responsabilidad institucional. Porque el día 1 de diciembre no es una fecha más en el calendario sanitario. Es sobre todo un espejo incómodo de nuestra sociedad. Ese día se conmemora el Día Mundial del SIDA, y digo se conmemora y no se celebra porque todavía hay muy poco que celebrar cuando hablamos de estigma, de discriminación, de diagnósticos tardíos y de desigualdad en el acceso a las herramientas preventivas. La ciencia ha cumplido, la sociedad no tanto. Desde Chunta Aragonesista traemos esta iniciativa para visibilizar y actuar para no seguir permitiendo que el VIH siga viviendo en los márgenes del debate político. Lo hacemos desde la defensa de los servicios públicos, de la equidad territorial, de los derechos LGTBI y de una sanidad que cuide, que informe y que no juzgue. Nos enfrentamos a una paradoja cruel. Médicamente, hoy el VIH es una infección crónica tratable, no transmisible, con la medicación adecuada. El mensaje indetectable igual a intransmisible es uno de los mayores avances en la sanidad pública del siglo XXI y, sin embargo, el estigma sigue ahí, disfrazado de silencio, de perjuicio, de rechazo, de miedo. Mientras la ciencia habla claro, la sociedad aún susurra. Y ese murmullo perpetúa discriminaciones profundamente injustas, porque a pesar de lo que algunos creen o insinúan, el VIH no es cosa de otros. No entiende de géneros, de clases sociales ni orientaciones sexuales. Pero la violencia simbólica, social y psicológica que padecen quienes viven con el SIDA, esa sí que tiene rostro. Se llama homofobia, se llama racismo, se llama clasismo. Y esa violencia tiene consecuencias, porque el miedo al rechazo retrasa la decisión de hacerse la prueba, porque el desconocimiento perpetúa la transmisión y porque el silencio institucional alimenta el silencio social. Por eso hablamos de diagnósticos tardíos. En el 2023 casi el 49% de los casos fueron detectados tarde en el Estado. Eso no es un fallo individual, es un fracaso colectivo y es evitable. En Aragón, afortunadamente, hay buenos precedentes. La implantación de la profilaxis preexposición se ha hecho con sensatez y con rigor y con coordinación entre hospital, atención primaria y entidades sociales. Pero no podemos quedarnos ahí. Es hora de dar un paso más. Que la profilaxis preexposición no dependa del código postal, sino del derecho a la prevención. Que no siga siendo la desconocida para quienes más la necesitan. Que las pruebas rápidas se normalicen en atención primaria. Que las campañas lleguen donde están los jóvenes, en redes sociales, en los móviles, en la calle. Que el conocimiento científico se convierta en sentido común y que los modelos comunitarios que funcionan en otros lugares, como el Centro Comunitario en Barcelona para la detención del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, se adapten a nuestro territorio aragonés sin complejos, sin excusas. Esta iniciativa plantea eso: formación para quienes son los profesionales del sector sanitario público aragonés,
aragonés. Es la clave de bóveda para construir el arco que dé paso a las políticas de futuro y también la descentralización, la inversión, la pedagogía. Nada de lo que se propone hoy aquí es inviable. Lo que falta no es capacidad técnica, es voluntad política. Cada año colgamos un lazo rojo, cada año decimos que el estigma mata, pero las palabras sin políticas son papel mojado. La discriminación no se combate con retórica, sino con recursos. El silencio no se rompe con minutos de recuerdo, sino con medidas concretas. Y la desigualdad territorial no se corrige si seguimos tratando de el VIH como si fuera un asunto urbano o sectorial. Lo es de todo Aragón. Por eso, desde Junta Aragonesista pedimos el apoyo a esta iniciativa, no para dar una lección, sino para saldar una deuda, porque nadie debería sentir vergüenza por vivir con el VIH, porque ningún profesional debería carecer de formación o protocolos claros, porque ninguna persona debería quedarse sin acceso a la prevención o diagnóstico por vivir en una comarca alejada o en un pequeño pueblo. Lo decimos con firmeza, basta de estigmas, basta de bulos, basta de silencios. Termino, presidenta. Hagamos lo que debemos hacer como representantes públicos, legislar con rigor, con empatía y con compromiso, porque lo contrario es perpetuar una violencia que no se ve, pero que duele, y duele cada día. Y pido el apoyo de esta Cámara a esta iniciativa. Gracias, señora Las Obras. Se han presentado varias enmiendas. Para la defensa de la primera enmienda, Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz. Ya le adelanto, señora Las Obras, que votaremos favorablemente. Nos parece una iniciativa muy importante, pues también para mejorar las prácticas de intervención y tratamiento de las personas con VIH, políticas también en las que la información y la prevención, como usted ha planteado, se han demostrado la vía más eficaz precisamente para atajar, ¿no?, y para actuar en esta cuestión. Esta iniciativa se centra en una cuestión importante, como es ese principio, ¿no?, indetectable igual intransmitible, que es un principio científico de salud pública que, bueno, dice que una persona con VIH que durante 6 meses se ha tomado el tratamiento debidamente y presenta pues cargas virales indetectables no transmite la enfermedad. Yo creo que este principio y otros principios fruto del conocimiento tienen que ser también elementos fundamentales de información para derribar esos estigmas que compartimos, siguen existiendo, y normalizar y servir para normalizar la vida de estas personas que tienen acceso y derecho, como cualquier otra persona con una enfermedad crónica, a cualquier derecho, ¿no? Por eso presentamos esta enmienda, porque nosotros sí que creemos que estos principios y otros se tienen que incorporar en toda la práctica clínica y tenemos que intentar analizar todas y cada una de los pasos que se dan en esa práctica clínica para ver si hay discriminaciones, ¿no? Y es algo que parece que ocurre en el caso de nuestros hospitales con el acceso a la reproducción asistida de personas con VIH. Y, por lo tanto, lo que nosotros planteamos es que se complete la iniciativa con esta cuestión. Yo creo que profundiza en el espíritu de la misma y, en ese sentido, ese es lo que propone Izquierda Unida. En cualquier caso, como ya le digo, señora Las Obras, votaremos favorablemente. Gracias, señor Sanz. Para la defensa de la segunda enmienda tiene la palabra el señor Carpi, Grupo Parlamentario Socialista. Señor Carpi. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todos, señorías. Hoy estamos ante esta iniciativa sanitaria en un día que hoy es especialmente negro para la sanidad aragonesa, para la historia de la sanidad aragonesa. Hoy el consejero de Sanidad ha decidido debilitar todavía más la sanidad aragonesa, ha decidido empeorar todavía más la calidad y ha decidido que el acceso equitativo a la sanidad no se pueda cumplir. Hoy se cierran 18 consultorios en la Sierra de Albarracín y hoy debería ser lo que más nos preocupara a todos en esta Cámara, porque los servicios públicos, el acceso a los servicios públicos debería ser nuestro objetivo, pero parece que solo es el de algunos y el de otros es precisamente el contrario.
Esta proposición no de ley, señora Las Obras, llega hoy con muy buen criterio ante la inminente celebración el lunes del Día Mundial del SIDA. Cada 1 de diciembre, personas de todo el mundo aunan esfuerzos para generar una mayor conciencia de lo que supone el VIH y el SIDA y mostrar solidaridad internacional ante esta pandemia. Este evento supone, además, una de las oportunidades más claras para dar a conocer la situación e impulsar avances en materia de prevención, tratamiento y atención a los afectados. Desde el Partido Socialista hemos presentado varias iniciativas en lo que tiene que ver con las campañas informativas y la prevención de infecciones de transmisión sexual, especialmente en edades tempranas. La prevención debería también ser un objetivo de la acción de cualquier gobierno. El diagnóstico precoz de la infección permite incrementar la eficacia de los tratamientos contra el virus y, por lo tanto, la esperanza y la calidad de vida de las personas infectadas. Ahí pone el foco esta proposición no de ley y, por eso, el Partido Socialista la va a apoyar. Ahora bien, la situación generada por la dejadez del actual Gobierno de Aragón ha motivado que presentemos una enmienda que va en el sentido de que Aragón carece de responsable de la coordinación del Plan Nacional de VIH y infecciones de transmisión sexual en la región desde el 7 de febrero de este año. Desde el 7 de febrero no han tenido tiempo, este Gobierno está ocupado nombrando tantos directivos que no ha tenido tiempo de nombrar a ningún responsable de este campo. La importancia de esta figura se describe en los documentos del Ministerio de Sanidad, ya que las comunidades autónomas deben adaptar las líneas estratégicas del Plan Nacional de Prevención y Control de VIH y infecciones de transmisión sexual al contexto aragonés. Y aquí me hago una autoenmienda para que sea más apoyable, valga esa palabra, por todos, ya que pone en la proposición de ley, en la enmienda que nosotros presentamos, pone contexto regional, lo cambiaríamos por contexto aragonés, ¿de acuerdo? Para que quedara más especificado. Sin duda alguna, Aragón estuvo en los tiempos del Gobierno socialista tomando iniciativas que le permitían destacar a nivel nacional, siempre con el Gobierno socialista, como decía, como la de ser la primera comunidad que eliminó la infección por VIH como causa de exclusión, con lo cual la ausencia de este responsable es todavía más notoria. Hoy es un día especialmente indicado para que instemos a este Gobierno a retomar la senda de políticas destinadas a eliminar estigmas y discriminaciones, garantizando igualdad de trato y de oportunidades, la no discriminación, el respeto de los derechos humanos y la diversidad de las personas afectadas. Avancemos juntos. Muchas gracias. Gracias, señor Carpi. Turno de intervención de los grupos no enmendantes. Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Señora Las Obras, votaré a favor. Desde luego, a veces el componente cultural de estas cuestiones hace, como usted bien dice, que las personas se escondan, no lo hagan público, no se quieran hacer las pruebas y todo eso forma parte, yo creo que la gran clave de esta proposición es el punto 3. A los jóvenes, a los más pequeños hay que empezar desde abajo, hay que concienciarles, hay que explicarles y todos tenemos que ser conscientes de que bueno, pues es una enfermedad y al final las enfermedades hay que contarlas, hay que diagnosticarlas y hay que vivir con ellas y vivir con ellas toda la vida, lógicamente. Por eso es tan importante la normalización de este tipo de enfermedades y que las personas que la padezcan se sientan bien y no se sientan pues señalados, no se sientan excluidos o no seamos o la sociedad no les excluya. Por eso creo que es muy importante la iniciativa de hoy. Creo que es importante que la traiga, le agradezco que lo haga y tiene todo mi apoyo y mi respaldo. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Grupo Parlamentario Aragón Teruel existe. Señora Buch. Gracias, presidenta. Pues hoy hace un año, justo el mismo día de noviembre que hoy, en esta Cámara aprobamos por unanimidad una propuesta con medidas con motivo del Día Mundial del SIDA. La verdad es que cabría que nos preguntáramos si hemos avanzado en las cuestiones que contenía el petitum de la propuesta que se aprobó.
Desde 1988, el 1 de diciembre, se conmemora el Día Mundial del SIDA, un día de unidad en el apoyo a todas las personas que viven con el VIH. Es también la fecha para recordar a las personas que han fallecido por enfermedades relacionadas con la epidemia del SIDA. Acabar con la epidemia del SIDA es una necesidad. Lograr este objetivo depende de la voluntad política, del conocimiento de los ciudadanos y de la financiación adecuada, así como de la lucha contra las desigualdades y el estigma que afectan a las personas con VIH. Así que sí, esta propuesta, señora Las Obras, que hoy nos trae, es importante. Hemos de estar alerta, de no bajar la guardia para continuar la lucha contra esta enfermedad y lograr incrementar la información y el conocimiento social sobre las causas de esta enfermedad, así como las medidas de prevención y de detección precoz que son fundamentales para el control de la enfermedad y la mejora de la calidad de vida. Para ello hay que reforzar las campañas de sensibilización para reducir el estigma, mejorar el diagnóstico precoz, especialmente en los grupos de riesgo o poblaciones más vulnerables, y aumentar la equidad en salud. Hay que insistir y seguir ampliando programas de sensibilización, prevención y educación sexual que utilicen los canales de comunicación, incluyendo las redes sociales, como defiende el petitum de esta propuesta, incluyendo detección precoz con pruebas accesibles y especialmente en entornos vulnerables. Es necesario extender y profundizar en la formación específica de los profesionales sanitarios de atención primaria. Claro que lo sigue siendo. Y concluyo. Apoyaremos esta propuesta porque en Aragón hemos avanzado, pero persisten retos importantes, demasiados diagnósticos tardíos, barreras sociales y de percepción y la necesidad de mantener e intensificar esfuerzos de prevención, educación y eliminación del estigma. Apoyaremos la propuesta. Muchas gracias. Gracias, señora Buch. Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Morón. Gracias, señora presidenta. Bien, señorías, como recoge la iniciativa del Grupo proponente, el 1 de diciembre, la iniciativa de la ONU y de su programa ya activo desde el año 96 de coordinación contra el SIDA, ONU-SIDA, se conmemora el Día Mundial del SIDA. Un día para apoyar a las personas que viven con el VIH y recordar a las que han fallecido por enfermedades relacionadas con el SIDA. En primer lugar, habría que decir que, efectivamente, el pronóstico de esta enfermedad ha mejorado muchísimo en los últimos años gracias a los tratamientos, nuevos tratamientos con los antirretrovirales, pero también con otros tipos de tratamientos más personalizados que pues hacen ya soñar con la posibilidad de que en los próximos años se pueda llegar incluso a una cura. Ahora, hoy en día, se puede hablar del SIDA como una enfermedad crónica. Además, ante el diagnóstico del VIH en fases tempranas, el tratamiento puede conseguir la práctica supresión de los títulos virales y de los títulos de anticuerpos y evitar de esa forma también la transmisibilidad del virus, cosas que son necesarias introducir y que la gente conozca en esas campañas a las que se ha hecho alusión de información a las posibles personas que puedan tener este tipo de contagios. De ahí la importancia de estos diagnósticos precoces y de estas campañas. En Aragón, al igual que en el resto de España, sigue disminuyendo discretamente el diagnóstico de casos VIH a lo largo de los años. En el año 2023 se registraron 86 nuevos casos de VIH, mientras que en el año 2022 fueron 91 y en el 2021 fueron 102. Hay una tendencia clara en esa disminución. Sin embargo, no ha disminuido el número o el porcentaje de diagnósticos tardíos. Según las principales sociedades científicas españolas e internacionales, esta disminución está relacionada con la eficacia de los tratamientos, como se ha comentado por un lado, y las terapias preexposición a las que también ha hecho alusión el grupo proponente. Si bien esta disminución podría ser mucho mayor
porque también hay que recordar que en España no se ha conseguido bajar desde el año 2009 de los 3.000 casos, nuevos casos al año, se podría disminuir si estos diagnósticos más precoces no estuviesen condicionados por ese estigma social que sigue provocando que muchas personas no se realicen la prueba del VIH, retrasando de este modo el acceso al tratamiento, que como estamos diciendo es un tratamiento muy efectivo, y aumentando por tanto la posibilidad de transmisión del VIH. Otros factores que habría que tener en cuenta son la falta de formación en educación sexual y factores culturales. Por lo tanto, es necesario seguir invirtiendo y recursos en la prevención y en el diagnóstico precoz con nuevas estrategias, como se apunta en el petitum de esta iniciativa. Votaremos a favor de la misma. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Grupo Parlamentario Popular, señora Gaspar. Gracias, señora presidenta. Señora Las Obras, hoy traigo una iniciativa a este pleno para conmemorar el Día Mundial del SIDA, que se celebrará el próximo 1 de diciembre. Y desde el Partido Popular compartimos con usted la importancia de la formación, de la información, la educación y sensibilización, la prevención, el diagnóstico precoz y el acompañamiento, por supuesto. Y desde el Gobierno de Aragón se llevan a cabo diversas acciones encaminadas a la educación afectivo-sexual, a la prevención a través de la profilaxis y al diagnóstico precoz tanto del VIH como de otras enfermedades de transmisión sexual. Y me va a permitir que aproveche estos minutos para hacer referencia a las diferentes iniciativas que desde el Gobierno de Aragón se llevan a cabo, porque, como bien ha dicho, no valen solo las palabras, son necesarios los hechos. Mire, con relación a la formación y capacitación del personal sanitario, se han llevado a cabo un conjunto de actuaciones formativas que han sido diseñadas para fortalecer el conocimiento y mejora del abordaje, especialmente desde atención primaria, a fin de consolidar el papel de la atención primaria en este abordaje de atención precoz y promoción de la atención integral sin estigmas. Algunas de las acciones: curso de infecciones de transmisión sexual, 10 horas lectivas, con el objetivo principal de capacitar a los profesionales sanitarios. Se cubrieron las 40 plazas que se ofertaban y, dada la alta demanda que ha habido, se va a volver a realizar esta acción formativa en el año 2026. Jornada de prevención combinada en la respuesta de VIH frente al VIH y nuevos retos de futuro, que se realizó en diciembre del 24, y está previsto que ahora, el 2 de diciembre del 25, se realice la jornada VIH, avances y desafíos. En cuanto a la indicación y dispensación de la profilaxis PrEP en Aragón, como no puede ser de otra manera, se establecen las instrucciones consensuadas a nivel nacional que indican que el fármaco que existe actualmente solo puede dispensarse en los servicios de farmacia hospitalaria y centros asistenciales autorizados, y así es como se hace a lo largo y ancho de nuestra comunidad. Pero sí que es verdad que se está pendiente de la autorización de dispensación a nivel nacional de otro tipo de fármacos que podrían ampliar los puntos de dispensación, y que para prepararse ya se ha comenzado a formar a los profesionales de atención primaria. En relación con las campañas de sensibilización y educación, la Dirección General de Salud Pública colabora tanto con el Instituto Aragonés de la Juventud como con el Departamento de Educación y otras entidades en el desarrollo de programas formativos e informativos especialmente dirigidos a los jóvenes, que llegan a través de diferentes vías que son las de comunicación, que son las que utilizan a día de hoy los jóvenes. También se trabaja e interviene e invierte la detección precoz tanto a través de las urgencias hospitalarias como desde la propia atención primaria, y en colaboración con diferentes ONGs a las que se les proveen pruebas rápidas de diagnóstico, y con las que se han establecido convenios de colaboración para la derivación de los casos positivos de las pruebas rápidas a los diferentes hospitales de nuestra comunidad. Esta relación con las entidades es activa y permanente y se trabaja de manera conjunta. Por todo ello, y siendo que el Gobierno es sensible y trabaja en la misma línea que recoge esta iniciativa, vamos a votar a favor de la misma. Gracias, señora Gaspar. Señora Las Obras, para fijar su posición respecto de las enmiendas presentadas. Sí, aceptaremos las enmiendas que ha presentado Izquierda Unida y el Partido Socialista, porque entendemos que lo que quieren es completar y mejorar la iniciativa que ha presentado Junta Aragonesa. Gracias, señora Las Obras.
Pasamos a la votación de la iniciativa. Comienza la votación. Finaliza la votación. 58 presentes, 60 emitidos con los 2 telemáticos, 60 a favor, unanimidad. Explicación de voto. Señor Izquierdo. Señor Sanz. Para agradecer a la proponente haber aceptado la enmienda y felicitar también la unanimidad. Gracias, señor Sanz. Señora Buch. Señora Las Obras. Sí, pues dar las gracias a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara porque han entendido perfectamente que el SIDA no entiende de género, de orientaciones sexuales ni clases sociales, que puede afectar a cualquier persona y que además todas las personas que lo sufren muchas veces sufren cierta violencia social y psicológica. Y eso sí que tiene rostro, se llama homofobia y además tiene consecuencias, sobre todo miedo, desconocimiento y silencio institucional. Por lo tanto, basta de estigmas, basta de bulos, basta de silencios y ahora esta Cámara lo que nos toca es legislar con rigor, con compromiso y con empatía. Y vuelvo a repetir, muchas gracias a todos los parlamentarios y parlamentarias. Gracias, señora Las Obras. Señor Morón. Señor Carpi. Sí, gracias, presidenta. Por supuesto, agradecer a la señora Las Obras que haya cogido la enmienda, que yo creo que mejoraba el texto inicial o sustancialmente lo hacía. Y, bueno, la verdad que felicitarnos todos por esta unanimidad, que no es tan común en esta Cámara y que además pues yo creo que sustenta un principio fundamental, que es el de estar del lado del que lo necesita. Y les recuerdo, señores del PP, señores muy cercanos al Gobierno, incluso aquí el consejero, que lo que deben hacer es nombrar al responsable de la coordinación del Plan Nacional de VIH-ITS de Aragón, que ustedes han votado a favor, pero es que les recuerdo que desde el 7 de febrero Aragón carece de esa figura. Dejen ustedes de cerrar consultorios, hagan los nombramientos que deben hacer y posiblemente les vaya mejor y no tengan la calle llena de personas protestando contra su gestión. Muchas gracias. Gracias, señor Carpi. Señora Gaspar. Gracias, señora presidenta. Señora Las Obras, el SIDA no entiende de sexo, de género, no entiende de edad y tampoco debería entender de política. Por eso esta iniciativa ha salido por unanimidad. Pero, por desgracia, hoy el señor Carpi ha vuelto a intentar hacer política con esto. Y yo ya se lo dije el otro día, señor Carpi, usted, con tal de generar polémica y alimentar su relato, se dedica a mentir. No vaya a ser que la verdad empañe su relato, ¿verdad? Y dice que desde el 7 de febrero está sin nombrar el coordinador. Mire, el coordinador fue nombrado el 4 de febrero de 2025. Es más, el pasado 9 de octubre de 2025 el Ministerio de Sanidad solicitó información al respecto del nombramiento del coordinador e inmediatamente después se remitió un escrito al Ministerio de Sanidad ratificando el nombramiento que se había realizado el 4 de febrero. Mire, señor Carpi, usted, si quiere mantener un mínimo de credibilidad, solo un mínimo, un poquito, como le dije el otro día, deje de mentir, que no hace más que mentir. Y estos son los datos reales. Una vez más, los datos matan su relato. Gracias, señora Gaspar. Punto número 15. Señora presidenta, le pediría la palabra en el artículo 121.1 por inexactitudes. Sí, tiene la palabra. Dígame, sí. ¿Me puede describir la inexactitud? La inexactitud es que se acaba de hacer referencia al nombramiento del coordinador del plan y yo mismo esta semana he preguntado con los interlocutores de ese plan y me dicen que Aragón carece de nombramiento y es de las pocas comunidades que está en esa situación, con lo cual está faltando a la verdad. Gracias, señor Carpi. Yo desde aquí he escuchado 4 de febrero, 7 de febrero, señora Gaspar, y cerramos la discusión. Mire, señor Carpi, cuando prepare sus iniciativas, intente preparar mejor sus mentiras, porque yo aquí tengo la carta que se envió al Ministerio el 10 de octubre en el que se ratificaba el nombramiento del 4 de febrero, con lo cual el coordinador está nombrado desde el 4 de febrero y se ratificó a petición del Ministerio de Sanidad el 9 de octubre este nombramiento. Gracias, señora Gaspar. Punto número 14, proposición no de ley
sobre la discriminación que el Gobierno de España ejerce sobre Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, para cuya presentación y defensa por tiempo de 5 minutos tiene la palabra la señora Cobo. Gracias, señora presidenta. Señor Sanz, que el Grupo Parlamentario Popular, dice usted que utiliza su cupo para presentar una iniciativa para atacar al Gobierno de España. Fondo de compensación de 87 millones, subvención de 2 millones de euros a Momeló y 0 a Motorland. Cupo catalán, no incluir los criterios de despoblación y orografía. Cupo energético vasco, no aplicar las ayudas del funcionamiento a Teruel en su máximo. Supresión de 151 paradas en Aragón con la Ley de Transporte Sostenible. Retraso en la ejecución de las obras del Pacto del Agua. Eliminación de infraestructuras del Pacto del Agua del último plan hidrológico de Cuenca. Negativa de cercanías Huesca-Zaragoza. Retrasos en la A68, A25. En la A40, el desdoblamiento de la Nacional 232, los tramos de la Nacional 211, el corredor Cantábrico-Mediterráneo, el reparto de menores migrantes. ¿De verdad que nosotros estamos atacando al Gobierno central? Mire, no, señor Sanz. Lo que hacemos con esta iniciativa precisamente es defendernos de un nuevo agravio y ataque discriminado del Partido Socialista y del señor Pedro Sánchez a esta comunidad autónoma. Presentamos esta iniciativa por dignidad política, institucional y territorial, porque si algo está claro es que Aragón merece respeto y no lo está recibiendo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Mire, la situación de la vivienda es crítica en España y en Aragón, y en lugar de conseguir la cooperación del Gobierno de España, lo que encontramos es bloqueo, silencio y decisiones que perjudican directamente a los aragoneses. El Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido la desigualdad territorial en norma, la arbitrariedad en método y la discriminación en política pública. Lo que está ocurriendo no es un problema ni técnico ni jurídico, es una discriminación basada en que en Aragón no gobierna un socio del Ejecutivo Central ni un presidente afiliado al Partido Socialista. Mientras Azcón trabaja para ampliar la vivienda pública, Pedro Sánchez trabaja para bloquearla en esta comunidad autónoma. Patrimonio de la Sareb. Aragón pide algo elemental, que los suelos que permanecen ociosos en la ciudad de Zaragoza abandonados se pongan al servicio de la ciudadanía. La respuesta del Gobierno central, no. Y si los quieren, páguenlos ustedes a precio de mercado. Pero mientras Aragón recibe este no categórico, en Cataluña 13.000 viviendas y 300 solares sin pestañear. Cataluña gratis y Aragón que pague. ¿Cuál es la diferencia? Pues no es necesidad social, no es urgencia, es política, es una decisión arbitraria. Pero si lo de la Sareb es grave, aún más grave es el solar Margarita Xirgu, porque es directamente inexplicable. Un solar cedido en 1994 al Gobierno central, gratuitamente para que hagan viviendas para el personal de las Fuerzas Armadas. 30 años han pasado y no hay ni una sola vivienda, como las 220.000 viviendas que prometió el señor Sánchez, claro. El Ministerio de Defensa, una vez que se solicita, contesta y reconoce por escrito que la reversión del solar a Aragón es razonable, conveniente y oportuna. Se inicia el procedimiento y a los 2 meses contencioso administrativo por parte del Ministerio de Defensa. ¿Por qué? Pues no es un error, es una rectificación política para volver a bloquear a Aragón. Es decir, hacen una cosa, dicen una cosa y hacen exactamente lo contrario, a lo que nos tiene acostumbrados el señor Pedro Sánchez. Y aquí es donde vamos a ser contundentes. Aragón no es una ficha en el tablero parlamentario de Pedro Sánchez. Aragón no es un territorio prescindible. Este Gobierno de Aragón no va a permitir que Aragón no va a aceptar sea castigada por no formar parte de los acuerdos que sostienen a Pedro Sánchez en el Gobierno central. Y por eso esta proposición no de ley es tan necesaria, porque exige 3 cosas sensatas, legítimas y necesarias. La retirada inmediata del contencioso administrativo sobre el Margarita Xirgu. La reversión del solar conforme a lo que el propio Gobierno de España admitió como razonable. Y la igualdad en el acceso a los suelos de la Sareb. Igualdad, señorías, solo eso. Igualdad, ni más ni menos. Aragón no pide más, exige que dejen de tratarla como tierra de segunda.
El Gobierno de Sánchez discrimina a Aragón y lo hace a plena luz. Y lo que es peor, con el silencio cómplice de la ministra Alegría, la secretaria general de los socialistas aragoneses. Es esa que quiere ser la presidenta de Aragón. Mire, de verdad, si a la señora Alegría le interesan los problemas reales de los aragoneses y no únicamente la supervivencia de Sánchez en la Moncloa, si le preocupa de verdad el acceso a la vivienda de todos los españoles y no únicamente la vivienda de las amigas del señor Ábalos o el ático del señor Cerdán, no solo apoyará el Grupo Parlamentario Socialista esta iniciativa, sino que además la señora Alegría, desde su ministerio, desde España, removerá todos los resortes para su cumplimiento. Señora Cobos. Así que solicitamos el apoyo de todas sus señorías a esta proposición de ley. Gracias, señora Rouco de Vox. Tiene la palabra. Gracias. La denuncia que hace el Partido Popular respecto a la discriminación del Gobierno de España sobre nuestra región en materia de vivienda es evidente. Pero también hay que decir que Aragón y toda España, gracias a los nefastos gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista, que son los que se han repartido el gobierno en España y en las regiones, han dejado a los españoles, a las familias y a los jóvenes sin poder emanciparse, sin dejarles tener su proyecto de vida. Lo que para los jóvenes es un sueño, para nosotros, sus padres, fue una realidad. Y algo habrán tenido que ver los dos. Porque mientras el bipartidismo, el Partido Popular y el Partido Socialista se acusan unos a otros de traer la ruina a los españoles, lo cierto es que en Bruselas votan juntos en decisiones que están dejando a España sin soberanía alimentaria y sin soberanía industrial. Entre unos y otros, colaboradores imprescindibles están llevando a los españoles en este momento entre tener que elegir entre pagar la mensualidad del alquiler o hipotecar la Navidad de sus hijos. Y esta es la realidad, lo que hace que los españoles nos preguntemos en estos momentos si esta oposición o no es un teatrillo, porque se pelean, pero no tanto. El Gobierno de España, con su sectarismo habitual, descarado, ignominioso, bloquea, es cierto, a Aragón suelos públicos. ¿Por qué? Porque no cabe duda que Sánchez paga muy bien a sus socios separatistas y radicales, a los enemigos de España, porque mientras Cataluña recibe cesiones masivas de 13.000 viviendas y 300 solares de la Sareb como pago por apoyos políticos a RC, Aragón no los recibe. Pero algo habrá tenido que colaborar el Partido Popular con el Partido Socialista para permitir que estos enemigos de España estén más fuertes que nunca, marcando el rumbo de las políticas de España. Claro que habrán tenido algo que ver. Margarita Xirgu, cedido en 1994, abandonado durante décadas, el reconocimiento del Ministerio de Defensa de que su reversión era razonable y conveniente, y luego bloqueado. ¿Un error técnico? Claro que no es un error técnico, es la forma de actuar del señor Sánchez. Y con la Sareb rechazan la cesión gratuita exigiendo compraventas a precios de mercado. ¿Dónde está esa voluntad de acabar con la emergencia de la vivienda? Pero también es el momento de recordar que, como estamos viendo, el Partido Socialista no utilizó los suelos de equipamientos, abandonándolos por falta de voluntad. Pero ahora el Partido Popular los utiliza para construir colmenas en vez de dar servicio a los vecinos que han visto languidecer su derecho de tener un centro de especialidades o un centro educativo que ellos mismos habían pagado. Le pedimos la votación por separado y además hemos hecho una enmienda que corrige su tercer punto para evitar lo que precisamente el Partido Popular denuncia, lo que el señor Ledesma ha dicho al principio de la sesión, y de los españoles que. Por eso mismo traemos esta enmienda que entiendo nos apoyarán, porque como dice el señor Ledesma, los españoles que. Señor Izquierdo del Partido Aragonés. Señor Sanz de Izquierda Unida. Señor Corrales de Podemos. Señor Moreno de Aragón Teruel existe. Se ha pasado su turno. Yo lo siento. Señor Moreno, espere un momento, espere un momento, espere un momento. Señor Sanz, echamos para atrás 2 turnos y le toca. No, señor Sanz. Adelante, adelante. Deje al señor Sanz, por favor, que si no. Adelante. Le agradezco la condescendencia, la actitud conmigo y, sobre todo, pues
que yo entiendo que me ha podido no ver y, por lo tanto, en cualquier caso, brevemente, para no acabar el tiempo del grupo entero. Les voy a hacer la solicitud de votación por separado, una enmienda in voce y alguna consideración. La primera consideración es exigir un poco, señora Cobos, de rigor. La cesión de los bienes de la Sareb a las comunidades autónomas no es graciable. Es el programa 9 del Plan de Vivienda al que el Gobierno de Aragón no se ha querido acoger y se ha acogido a otras líneas que a ustedes, por ejemplo, les permiten hacer el plan Más Vivienda ese que están vendiendo todos los días. Esto es así porque su política de vivienda no la hacen con los recursos propios, la hacen en buena medida con recursos que vienen de ese Gobierno que tanto atacan. Por lo tanto, esa es la primera cuestión, un poco de rigor y un poco de seriedad cuando decimos determinadas cosas, porque las cosas hay que decirlas en base a la verdad. Gracias, y, señor Sanz. Venga, sigue, ya puestos a ceder, se toda la tarde hablando si quiere. Y sobre el solar Margarita Sergú, hace 10 años Izquierda Unida solicitó ya la reversión de ese solar. En el año 99, quien gobernaba esta comunidad, que eran ustedes, hizo una modificación, hizo un acuerdo con Defensa por el cual le quitó todas las obligaciones al Ministerio, absolutamente todas. Nosotros votaremos favorablemente, ya lleva la enmienda, pero sí que queremos que el barrio diga también en qué se tiene que usar ese solar y, por lo tanto, dentro de esos usos, proponemos que se diga usos sociales, entre ellos vivienda. Gracias, señor Moreno. Teruel existe, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, pues, señora Cobos, la falta de una voz propia aragonesa en Madrid y que sus diputados solo obedecen a órdenes nacionales sin ningún tipo de crítica, aunque perjudique a Aragón, es la razón por la que estamos aquí. Y voy a mirar a los dos lados de la bancada, a los dos. Siempre veo la misma dinámica. Nunca se prioriza a Aragón porque nunca tienen deudas pendientes con nosotros, ni sienten la responsabilidad directa de defender nuestros intereses. Para ellos, Aragón es un territorio secundario dentro de una agenda marcada desde lejos, sin sensibilidad hacia nuestras necesidades reales. En este caso, el tema es la cesión de las viviendas de la Sareb de Zaragoza, que es un asunto complejo, sí, no lo reconozco quiero decir, pero también es evidente que existe una falta de voluntad por parte del Gobierno central, de este y de los anteriores. No tendría ningún problema en facilitar soluciones a otras autonomías cuando le conviene, mientras que Aragón parece relegarlo continuamente. Y si no, si quiere, empezamos a recordar las promesas del señor Rajoy en la A68 o la de Zapatero en la A40, en la A25 y a día de hoy aquí seguimos, ni un solo metro de autovía construido. Esta actitud no nos perjudica, no solo nos perjudica, sino que además impide que podamos seguir creciendo, desarrollando proyectos propios, avanzando con la misma fuerza que otras comunidades que sí cuentan con aliados firmes en Madrid. Hoy es la vivienda, ayer fueron efectivos de la Guardia Civil, mañana un museo nacional y toda la vida esperando infraestructuras en carreteras, en trenes, en inversiones en regadío, pero al final los perdedores siempre somos los aragoneses. Unas veces es el Partido Socialista y otras veces es el Partido Popular. Y veremos mañana quién nos deja de lado en el Gobierno central. Discriminación del Gobierno central, sí, pero de todos los gobiernos que nos han cortado las alas del desarrollo a tantos territorios de Aragón. Nos abstendremos, señora Cobos. Gracias. Señor Soro, su turno. Xunta Aragonesista. Gracias, presidente. Señora Cobos, la PNL que nos trae todos los jueves el PP me recuerda a esas películas que echan estos días de Navidad. Supongo que las conoce, que siempre la misma. Siempre es el chico o la chica guapa que se ha ido a la ciudad
vuelve al pueblo por Navidad y se reencuentra con su exnovia o exnovio, se vuelven a enamorar y se besan bajo el musgo. Es siempre la misma película, cambian los actores, cambian los pueblos, cambian los jerseys horteras que llevan, es siempre la misma película y pasa lo mismo con sus iniciativas, es siempre la misma. Esta vez al menos vamos a hablar un poco de Margarita Xirgu, pero es la iniciativa de siempre de venir a hacer aquí la lista de agravios, lo malo que es el Gobierno de España, etcétera, etcétera, etcétera. De entrada, fatal lo que ha hecho el Gobierno de España con Margarita Xirgu, para que no queden dudas con lo que voy a decir a continuación. Pero mire, dicho esto, y desde la defensa radical que hacemos desde Chunta Aragonesista a la reivindicación social, que nos parece absolutamente justa, sensata, urgente, defendemos que el solar sea un espacio para la ciudadanía. El problema es que el Gobierno de Aragón tampoco lo ha hecho bien. El problema es que lo utiliza, usted lo ha demostrado en su intervención, utilizan esta demanda vecinal, se aprovechan de ella para seguir con lo mismo, ese victimismo y ese ataque continuo al Gobierno central. Están en ese discurso inflamado de agravios continuos, en este caso en todos. Cualquier desacuerdo, cualquier trámite administrativo es una afrenta intolerable, y lo que deberían hacer si de verdad quieren resolver el problema y que los vecinos puedan disponer de ese espacio que les pertenece, les debería pertenecer, lo que deberían hacerse es sentarse, negociar y alcanzar acuerdos. Con la actitud que tiene el Gobierno de Aragón en este tema, desde luego, creo que es muy difícil. Hay que dejar atrás los discursos de confrontación que creo que no aportan nada, y lo que debería haber es diálogo y lo que debería es voluntad de solucionarlo. Han demostrado los vecinos que llevan décadas con la reivindicación muchísima más sensatez que el Gobierno de Aragón y que el Gobierno de España. Lo repito para que no haya dudas de lo que estoy diciendo. Deberíamos poner el solar al servicio de la gente y no utilizarlo para batallas políticas. A pesar de todo eso, votaremos a favor, votaremos a favor en defensa de los vecinos, y el señor Sanz lo ha explicado perfectamente. Es que esto es programa 9, es que en los planes de vivienda tú eliges a qué programas quieres hacer y cuáles no. Esto es como si no quieres hacer determinado programa del plan de vivienda y luego pides que el Gobierno te dé no sé cuánto dinero que no te corresponde. En todo caso, me abstendré si hay votación separada en el tercer punto. Insisto, claro que queremos que venga el solar, pero lo que no puede ser es que este programa del plan de vivienda sí, este no, pero luego le eche la culpa al Gobierno de España de que yo no quería, o el consejero actual no quería gestionar determinado programa. Señora Lastoy, del Grupo Socialista. Gracias, presidente. Buenas tardes. Pues es cierto, nos encontramos con la misma PNL de todos los jueves, en la que se busca el agravio comparativo y la confrontación con el Gobierno de España. Y como no basta con el tema concreto de la PNL, pues hablamos de todo lo demás, de las carreteras, de los ferrocarriles, de todo lo que haga falta. Mire, le vamos a votar que no, señora Cobos, y le vamos a votar que no por dos razones. Por una razón técnica, creo que se han equivocado ustedes haciendo esto, y por una razón ideológica. Hay tres puntos, pero hay dos. El primer punto, que son los dos primeros, es el punto de Margarita Xirgu. Y el punto de Margarita Xirgu, que como usted sabe es una cesión del año 1994, que se revirtió una parte y la otra había compromiso de hacer viviendas paramilitares, lo que ha ocurrido es que se han equivocado ustedes. El señor Octavio López ha seguido el método epistolar. Han recibido ustedes una carta que no es de la ministra, que es del jefe de gabinete del ministerio, en el que les dice que les parece razonable lo que ustedes proponen y que inicien el procedimiento. Y les dice, oiga, pero tengan ustedes en cuenta que patrimonialmente esto pertenece al Ministerio de Defensa, no, al INCIBE, que es el que se ocupa de las infraestructuras y de las viviendas del Ministerio de Trabajo. Por el camino, aunque pongan ustedes otra cosa en la PNL, les dan ustedes un plazo para recurrir que se inicia el 10 de junio y el 10 de julio para el contencioso, pero ustedes aquí ponen que hay un contencioso del 7 de mayo. No es verdad, el 7 de mayo es la resolución del consejero. Y el 9 de mayo el Ministerio transfiere diversos activos al SEPES para que se pueda hacer vivienda social. Ese en el primer punto, un error total por su parte. Confusión, comunicación epistolar y no comunicación directa. Segundo punto, en el segundo punto se equivocan ustedes. La Sareb ya no tiene ese tipo de activos. La Sareb lo ha transferido al SEPES para hacer políticas de vivienda. Y lo que hace la Sareb es llegar a acuerdos, en este caso con Cataluña, pero le voy a leer textualmente lo que dice el Ministerio de Vivienda.
Las autonomías que ya cuenten con medios para la gestión de vivienda pública, especialmente aquellas que han demostrado su disposición a aplicar la ley de vivienda e intervenir en el mercado desde la regulación, podrán gestionar estos activos de acuerdo con sus competencias y en régimen de usufructo con las condiciones estipuladas por la entidad estatal de vivienda. Oiga, es que aquí hay políticas de vivienda confrontadas y lo que dice el Gobierno de la Nación es que si ustedes siguen las políticas de vivienda que nosotros marcamos, no tenemos ningún problema en ceder en usufructo esas propiedades. Y hay un mecanismo para que ustedes hablen con el Ministerio, que es la Comisión Bilateral de Vivienda que tienen en la Ley de Vivienda del Estado. Pero mire, ¿sabe cuál es la almendra de todo esto? Una concepción ideológica absolutamente contrapuesta. Lo ha dicho el señor Azcón esta mañana aquí. Cada vez que se interviene en el mercado, dice él, se ha fracasado. Pues ¿saben ustedes lo que es la Sareb? Una inmensa intervención en el mercado de 50.000 millones de euros para rescatar a la país quedándose con sus activos tóxicos. ¿Y sabe cuál es el problema? Que el señor Azcón y ustedes lo que pretenden es que eso se transfiera al Gobierno de Aragón para ponerlo otra vez en el mercado y volver a hacer botín. Por ahí no pasamos. Señora Cobos, tiene que posicionarse respecto a las enmiendas. Sí, pues en primer lugar, respecto a la enmienda in voce que ha planteado el señor Sanz, que ha sido la última, mire, señor Sanz, no se la voy a aceptar. Nosotros tenemos claro que queremos solar precisamente para solventar un problema social, de emergencia social, que el Partido Socialista agrava constantemente con sus políticas en materia de vivienda. Y respecto a la enmienda que ha presentado Vox, yo le planteo una transaccional, señora Rouco. Le planteo en la última línea que quedase redactada de la siguiente manera: promoción de vivienda pública cuyos beneficiarios serán todos los ciudadanos con residencia legal en España y que cumplan los requisitos legalmente establecidos para acceder a este tipo de viviendas de protección oficial. Entonces, le ofrezco la transacción de esta enmienda. Sí, se lo repito otra vez. Para destinarlos a la promoción de vivienda pública cuyos beneficiarios serán todos los ciudadanos con residencia legal en España que cumplan los requisitos legalmente establecidos. Esa es la transacción que este grupo parlamentario le ofrece al grupo parlamentario de Vox. Si nos la acepta... sí, si no quieren esta transacción, si aceptamos la votación por separado, puesto que lo han perdido varios de los grupos. Señora Rouco, sobre lo que le acaba de comentar sobre la transacción la señora Cobos. Bien, gracias. Me alegra que nos admita la votación por separado. No le puedo aceptar su enmienda del punto número 3, porque aunque me diga usted residencia legal en España, lo que nosotros decimos es la prioridad nacional. Como usted ya habrá leído, en las enmiendas de la Ley de Vivienda lo describimos muy bien. Gracias. Gracias, señora Rouco. Señora Cobos, una duda sobre la votación por separado, los 3 puntos por separado. ¿Así se lo han solicitado? Yo creo que sí, que han solicitado por separado 3 votaciones. los mismos términos en que está planteada la proposición no de ley, porque no aceptamos la enmienda de Vox. Muy bien, vamos a pasar a hacer las 3 votaciones. Primera votación, primer punto, comienza la votación. Finaliza la votación. ¿Alguien se ha confundido? Yo. Repetimos la votación del punto número 1. Comienza la votación. Finaliza la votación. ¿Quién se ha dejado ahora? Perdone. Ahora falta un voto de la mesa. Última votación del punto número 1. Comienza la votación. Finaliza la votación. 57 presentes, 59 emitidos con los 2 telemáticos. Votos a favor 34, en contra 22. Sale adelante el punto número 1.
Votamos el punto número 2. Comienza la votación. Finaliza la votación. 57 presentes, 59 emitidos. Con los 2 telemáticos, votos a favor 34, en contra 22, abstenciones 3. Sale adelante el punto número 2. Votamos el punto número 3. Comienza la votación. Finaliza la votación. 57 presentes, 59 emitidos. Con los votos telemáticos, votos a favor 22, en contra 31, 23, en contra 31, abstenciones 5. Decae el punto número 3. Explicación de voto. Señor Izquierdo, ¿no está? Señor Sanz. Sí, yo lo único que le solicito al Partido Popular con respecto al solar de Margarita Xirgu, que evidentemente esta formación política ha exigido sea revertido, independientemente de quién gobierne en esta comunidad, a la comunidad, que es lo que nosotros vamos a seguir manteniendo por coherencia, gobiernen ustedes, que les tocará gestionarlo o no, es que en la gestión posterior que hagan de ese solar cuenten con los vecinos, cuenten con las necesidades del barrio. Escuchen a los vecinos. Es lo único que le pedíamos. Lamentablemente no lo han querido aceptar. En cualquier caso, hemos votado favorablemente por coherencia, como le digo. Gracias, señor Sanz. Señor Moreno. Señor Soro. Señora Rouco. Señora Lastuey. Gracias, presidenta. Nada, decirle, señora Cobos, que le diga a usted al señor López lo mismo que le he dicho desde la tribuna. Que hablen con el Gobierno de España, que se sienten, que convoquen la comisión bilateral, que digan que están dispuestos a gestionar los activos que tiene el SEPES y que acepten las condiciones que marcan las políticas del Estado. Porque, mire, esto es una situación de crisis generalizada en la vivienda y seguramente ustedes pensarán que con sus políticas se arregla, nosotros pensamos que se arregla con las nuestras. Probablemente, si podemos llegar a un acuerdo, igual arreglamos algo. Pónganse ustedes de acuerdo con el Gobierno. Y dígale usted al señor López, al consejero, que escriba menos cartas. Usted sabe lo de las 3 cartas, ¿no? Usted sabe que la primera te dice que eches la culpa a los anteriores, eso ya lo han hecho ustedes hasta la saciedad. La segunda, que echen la culpa a la crisis, en este caso al Gobierno central. La tercera sabe usted en qué consiste, ¿no? Escriba usted 3 cartas. Gracias. Gracias, señora Lastuey. Señora Cobos. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, por cortesía parlamentaria, agradecer el apoyo de a los partidos que han votado a favor de los 2 puntos de nuestra proposición no de ley. Vamos a escuchar, señor Sanz, a los vecinos, le vamos a escuchar, pero lo que no queremos es delimitar el uso que usted nos está diciendo, porque este partido sí que escucha a los ciudadanos. Y mire, 2 cuestiones. Señora Rouco, lamento muchísimo que no hayan querido apoyar la proposición no de ley en su integridad solo por mantener un punto en el que el Partido Popular no está dispuesto a entrar de ninguna de las maneras. Pero ustedes verán si quieren seguir con ese discurso de frentismo. Ustedes verán si quieren seguir con ese discurso de frentismo. Y mire, señora Lastuey, si este grupo parlamentario y este Gobierno efectivamente tiene voluntad de diálogo, pero oiga, es que ustedes solo imponen, ustedes condicionan y chantajean a las comunidades autónomas para que apliquen una ley de vivienda que no es de obligado cumplimiento, donde ustedes quieren que se apliquen y que además está demostrado, y se lo ha dicho hoy el señor Azcón en la tribuna, que lo único que está haciendo es agravar la crisis de la vivienda. Con lo cual, menos chantaje y más diálogo efectivamente con las comunidades autónomas y déjennos trabajar. Gracias. Cédanos esos solares que nosotros sí sabemos cómo solucionar este problema que ustedes han agravado especialmente. Muy bien. Gracias, señor Gracias, señora Cobos. Punto número 15, proposición no de ley sobre el Fondo Aragonés de Solidaridad Energética, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para cuya presentación y defensa por tiempo de 5 minutos tiene la palabra el señor Villagrasa. Gracias, señora presidenta. Uno de los elementos fundamentales de todo gobierno es la gestión de sus recursos, la aprobación de las normas, el día a día de los aragoneses.
Aunque en este Parlamento en recientes fechas se ha dicho que esto de lo de aprobar normas tampoco era muy importante, el pasado ejercicio aprobamos un 19 de diciembre la Ley de Energía o la llamada Ley de Energía de Aragón, la cual entró en vigor antes del día 31 del pasado ejercicio. En esa ley, la cual aprobamos el Partido Socialista Obrero Español y el Gobierno de Aragón, se vanaglorió de las distintas posibilidades que había para el autoconsumo industrial o para que muchas de esas instalaciones y de esas empresas pudieran llegar y pudieran aterrizar en nuestra comunidad autónoma, contenía otra serie de capítulos y otra serie de obligaciones para el Ejecutivo. Si ustedes van al capítulo 7 de esa norma que ya lleva en vigor un año, les habla de la creación del Fondo de Solidaridad Energética. Ustedes saben que en los presupuestos los más altos de la historia de Aragón vienen también incrementados por una serie de tasas y de impuestos a los parques fotovoltaicos y a los parques eólicos desplegados en nuestro territorio. Decía el capítulo 7 del Fondo Aragonés de Solidaridad Energética que ese fondo se constituía precisamente para apoyar financieramente a aquellos municipios donde hubiera afecciones, servidumbres, molestias, donde se pudieran causar agravios, que iba a ir destinado a aquellos municipios donde no se pudieran desarrollar parques eólicos o fotovoltaicos. A fin de cuentas, un fondo precisamente para vertebrar Aragón, para luchar contra la despoblación y que para que una parte de la riqueza que se genera por parte de las energías renovables repercutiera directamente en las haciendas de los ayuntamientos. Pues muy bien. Un año después, nada se sabe del desarrollo normativo, nada se conoce de la reglamentación que el artículo 56 en su párrafo quinto establece y nada sabemos que en una recaudación que el Gobierno de Aragón ya ha ido desarrollando a lo largo de estos meses, si va a ser entre un 50 o un 90% lo que va a implementar en ese fondo de solidaridad para los municipios aragoneses, y tampoco conocemos cuáles van a ser los beneficiarios, cuáles van a ser los criterios, y ha pasado un año. Y si únicamente hubiera pasado el tiempo, pero en paralelo, y voy a ponerme como si llevara yo la chaqueta de un diputado de la bancada popular, dirían: y mientras tanto en estos meses el Gobierno de Aragón ha metido su mano en el bolsillo de las empresas energéticas y ha recaudado nada más y nada menos en los 3 primeros trimestres del año que 3,82 millones de euros de los parques fotovoltaicos y que 10,34 millones de euros de los parques eólicos. Eso supone que, si va todo acorde a la previsión, a final de este ejercicio habrá recaudado el Gobierno de Aragón 20 millones de euros y, en el cumplimiento del artículo 55 de la citada ley, debería dedicar entre 12 y 18 millones de euros a los municipios aragoneses. Señorías, nada se sabe de la creación del Fondo Aragonés de Solidaridad Energética. Nada se sabe de esa repercusión positiva que tiene que haber en los municipios de Aragón. No conocemos ni a qué municipios va a ir dedicado, ni cuál va a ser la intensidad, ni va a ser obras prioritarias. No conocemos nada. Y mientras tanto, el Gobierno de Aragón, con el presupuesto más alto de la historia, con esas campañas de publicidad y de propaganda constante, mientras los vecinos de Aragón, incluso los del secano, vemos cómo llueven esos 70.000 millones de euros de inversión, el Fondo de Solidaridad Energética de Aragón ni está ni se le espera. Por tanto, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista, que insisto, votamos esa ley en diciembre del año 2024, uno de los motivos y en los que creemos por convicción es que la riqueza está para redistribuirla. Señorías del Partido Popular, en vísperas de la presentación de un inmediato y durmiente presupuesto para el ejercicio 2026, lo que ustedes tienen que hacer es dotar el Fondo Aragonés de Solidaridad Energética, dotar entre esos 12 y 18 millones de euros, porque después de la recaudación lo que es de justicia es que repercuta en el bienestar de los municipios aragoneses. Claro, certero y propositivo. Gobierno de Aragón, cumpla la... Gracias, señor Villagrasa.
Se han presentado dos enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Popular, para cuya presentación y defensa tiene la palabra por tiempo de 3 minutos la señora Navarro. Muchísimas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos. Señor Villagrasa, la verdad que yo, cuando escucho al Partido Socialista hablar de gestión, hablar de presupuestos, hablar de responsabilidad, hablar de cumplimientos de leyes, permítame decirle, señor Villagrasa, que no son ustedes ejemplo de nada, ni de gestión, ni de presentación de presupuestos, ni de cumplimiento de leyes. Fondo Aragonés de Solidaridad Energética. Evidentemente sí, aquí se aprobó una ley de energía de Aragón que venía, como usted bien sabe, de un decreto que hizo el anterior Gobierno de Aragón del señor Lambán y que fue recurrido al Tribunal Constitucional. Y nosotros hicimos una ley que evidentemente pactamos con la mayoría parlamentaria de esta Cámara, pero le recuerdo que esa ley, que sí que apoyó aquí el Partido Socialista, el Gobierno de España también la recurrió. ¿A quién tenemos que creer? ¿Al Gobierno de Sánchez? ¿Al Gobierno de Aragón? ¿No se dan cuenta que ustedes son la incoherencia política personificada? Miren, nosotros vamos a cumplir con la ley, por supuesto. Ojalá el señor Sánchez, leyes que ha aprobado, leyes sociales de esta legislatura. Me viene a la cabeza una que para mí es muy importante y muy relevante. Es que ustedes han aprobado un paquete de leyes sociales sin dotarlas presupuestariamente, encomendado a comunidades autónomas su ejecución, como por ejemplo puede ser, señorías, la ley del ELA. No hay una ley más sangrante que haya aprobado un Gobierno de España que no haya cumplido y que además haya pasado el balón a las comunidades autónomas. Señor Villagrasa, nosotros le vamos a apoyar la iniciativa y nosotros vamos a cumplir la ley. Tranquilo que usted se va a enterar de los ayuntamientos, de cómo se va a distribuir, de cómo este Gobierno por fin va a redistribuir la riqueza a los ayuntamientos afectados por todos estos proyectos energéticos con lo recaudado. Pero ustedes no son, como les decía, ejemplo, porque hoy ha salido aquí el señor Villagrasa diciendo el presupuesto inminente, pero ustedes no se dan cuenta que hoy se ha rechazado en el Congreso de los Diputados la senda de déficit. Ustedes no se dan cuenta que van a ir a un tercer año consecutivo sin presupuestos generales del Estado. Señor Villagrasa, ¿usted no se da cuenta que en materia energética el Gobierno de España sigue apretando a esta comunidad autónoma porque no les interesa que vengan aquí proyectos? Porque a mí me gustaría que los diputados del Partido Socialista al Gobierno de España le reivindicaran las inversiones energéticas que hacen falta en esta comunidad autónoma para implantar los más de 52.000 de euros que ha anunciado este Gobierno. Me gustaría que desbloquease todos esos nudos que llevamos pidiendo. Me gustaría que el Gobierno de España dotase con la suficiente energía, que de momento tenemos solo 3,2 gigavatios autorizados, para que esos proyectos se puedan implantar. Así que, señor Villagrasa, no dude que nosotros cumpliremos la ley, pero le pido que sea usted que salga con la misma vehemencia que ha salido de aquí a pedirle al Gobierno de España que se deje ya de gobernar mediante criterios sectarios y oportunistas, que se deje de cupos energéticos vascos y catalanes y que piense más en Aragón y en esos 52.000 millones que van a venir y van a ser, desde luego, para nosotros una oportunidad histórica para esta comunidad autónoma como nunca antes. Muchas gracias. Gracias, señora Navarro. Turno de intervención para los grupos no enmendantes. Grupo mixto. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida. Señor Sanz. Izquierda Unida va a votar favorablemente. Una cosa para la señora Navarro. El 21 de octubre, hace apenas un mes, el Gobierno de la Nación aprobó, el Parlamento, el Congreso, por unanimidad, creo, 500 millones de euros para financiar las actuaciones para el tema de la ELA.
Lo digo por ser riguroso. Cuando se sube aquí se dicen cosas. 500 millones. Más cosas. Es que el problema no es que las leyes que ustedes hacen, además ustedes se ponen de acuerdo. Nosotros ya advertimos de la chapuza que suponía esa ley, como advertimos la legislatura pasada la chapuza que suponía el decreto, y así se lo dijimos al señor Lambán entonces y al Gobierno de Aragón, igual que se lo hemos dicho a ustedes. Era inconstitucional y lo sabían ustedes y lo sabíamos todos, pero bueno, en cualquier caso, estamos hablando de aquello que, no siendo inconstitucional, es obligación suya cumplir y no están cumpliendo. Tenemos dos leyes, la de la energía y la del impuesto. El impuesto lo recaudamos, pero luego todo para el territorio, pero nada, o sea, todo por el territorio, pero nada para el territorio. Ese es el resumen de la gestión del Partido Popular. Es absolutamente increíble que suban aquí a defender que no están cumpliendo con las normas que aprueban. Oye, y la culpa es de Sánchez. Señora Navarro, por favor, un poco de seriedad. Aquí se les ha recriminado porque no están gestionando correctamente incluso lo que aprueban. Cumplan, cumplan. Con eso es suficiente. Las leyes que se hacen, teóricamente, están para cumplirlas. Bueno, pues lo mismo que exigen ustedes a otros, cúmplanlo. Porque, desde luego, al final es verdad que estamos convirtiendo esto en un ring de boxeo absolutamente estéril. Pero, hombre, lo que no podemos hacer es 22 mínimo. Es verdad que hubo una rebaja maravillosa para las energéticas en la tramitación del impuesto, gracias también a la inconmensurable ayuda de aquí la ultraderecha, a las renovables, pero ni siquiera están cumpliendo con destinar eso a donde tiene que ir. Y eso es lo que ustedes están haciendo con el territorio. Un territorio al que están condenando. Mañana debatiremos sobre los centros de datos y los enchufes que necesita el modelo económico que ustedes están desarrollando. Lo dijimos el otro día. Vamos a consumir más energía que Cataluña en todo su modelo productivo, pero solo vamos a incrementar un 2% nuestro PIB. Un PIB que no llega a 50.000 millones de euros, el suyo es de 400.000. ¿No creen ustedes que tenemos que hacer una reflexión sobre el modelo productivo que queremos implementar para con su consumo energético? ¿Eso es lo que ustedes proponen? ¿Colmatar y condenar cualquier tipo de desarrollo alternativo porque no habrá más capacidad de conexión a red? ¿Eso es lo que ustedes proponen, señora Navarro? Bueno, esa desde luego no es la propuesta política de Izquierda Unida, pero en cualquier caso, si se están instalando energías renovables, si se ha acordado en dos leyes que parte de esa recaudación tiene que ir al territorio de sacrificio al que se está expoliando para que se instalen, por lo menos cumplan y destínenlo. Gracias, señor Sanz. Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe, señor Guitarte. Quería hacer una introducción lingüística previa, señor Villagrasa. Usted asume, todos asumimos con demasiada facilidad lo de parques eólicos y parques fotovoltaicos. Lo de parque es un eufemismo, como si fuese bucólico. Estos son verdaderos polígonos industriales eólicos y polígonos industriales fotovoltaicos. No nos dejemos guiar por el lenguaje tiene mucho significado. Ustedes, señores del Partido Socialista, apoyaron al Partido Popular en esta maldita ley de la energía, a la que cambiaron el nombre también le cambiaron el nombre para blanquear su gran coalición contra el territorio aragonés. Unas cesiones en las que el PP entró porque los intereses de los lobbies están por encima de las líneas rojas de la polarización. Lo vimos claramente. Cuando los poderes económicos aprietan, no es tan malo el PP ni es tan malo el PSOE. Los dos están de acuerdo. Y estaban de acuerdo en, para maquillar algo esta ley, no sabemos, cosa curiosa, porque también insisten mucho en cuándo se aprobó y en cuándo se ha recurrido al Constitucional. Todos insisten que se aprobó, que entró en vigor en diciembre del 24 y se ha recurrido en septiembre del 25. Quiere decir que hay unos 9 meses en los que algunos piensan que en esos 9 meses estuvo en vigor la ley y que han podido vender sus parques, sus polígonos industriales a terceros y lo han podido vender con legalidad, pese a la inseguridad jurídica que eso supone. Ya pronto descubriremos los zancochos que esconden esos 9 meses de aplicación de la ley antes de ser recurrida al Constitucional en algunos ámbitos. Para maquillar algo esta ley, esta nefasta ley para nosotros, se creó este Fondo de Solidaridad que sigue esperando ser puesto en marcha. Y la aprobaron precisamente porque sabían que iba a ser recurrida y algo bueno tenía que haber, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo con
lo que usted plantea. Estamos de acuerdo que si se creó el Fondo de Solidaridad, un fondo que ya dijimos cuando se tramitó la ley del impuesto que era absolutamente insuficiente, absolutamente escaso, hay que compensar de verdad a los territorios en los que se implantan estos polígonos industriales que convierten en el fondo el suelo no urbanizable en polígono industrial, en suelo urbano industrial. Hay que compensar suficientemente a estos territorios y a aquellos que la normativa o el interés o que la sociedad quiere preservar precisamente de estas implantaciones. Y para eso ha de haber una recaudación mucho mayor. Pero en cualquier caso, lo que hay es lo que hay. Y efectivamente, tiene usted razón, lo que hay es lo que hay y hay que ponerlo en marcha y no podemos estar dejando que se pierdan 8, 9, 10, 12, 18 millones en el albur de que pasan un año, pasa un presupuesto, pasa otro. Apoyaremos la propuesta por estas consideraciones que le decimos, pero bueno, aquí realmente de aquella ley lo trascendental era que algunos querían tener líneas directas para dar servicio a sus centros de datos, aunque bueno, ahora hacen centros de datos porque tienen que salvar algunos de sus parques eólicos y fotovoltaicos que habían, pero lo importante es que lo grueso de esa ley sabe que está recurrida. Esto era el corolario de la ley, pero apoyaremos que se reparta y que se instaure este Fondo de Solidaridad Energética. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Soro. Gracias, presidenta. Señorías, el Fondo Aragonés de Solidaridad Energética es una pieza fundamental, una pieza clave en el diseño de una transición energética justa. Se trata de incorporar en un modelo energético cada vez más concentrado, más tecnificado, más asimétrico. Se trata, como digo, de incorporar justicia territorial y equidad redistributiva. Nuestros pueblos, siempre se dice, acogen la mayor parte del despliegue de renovables sin que se traduzca esto en retornos tangibles para el territorio. Las infraestructuras se instalan, los beneficios se externalizan y las decisiones se toman demasiadas veces desde fuera. La energía se exporta, pero las servidumbres se quedan. El Fondo de Solidaridad Energética intenta corregir al menos parcialmente esta asimetría y no lo hace desde la lógica de la compensación puntual, sino desde la planificación estructural, generar un flujo económico anual vinculado a la recaudación por tributos ambientales que refuerce la capacidad de los ayuntamientos para impulsar medidas de desarrollo económico, de lucha contra la despoblación y, en definitiva, de mejora de los servicios públicos. Este fondo, como instrumento de justicia energética, puede marcar la diferencia si se activa con responsabilidad, con rigor, con transparencia y, sobre todo, con gobernanza territorial, desde la colaboración y el diálogo con el territorio. Los ayuntamientos deben dejar de ser sujetos pasivos en esta transición energética para convertirse en protagonistas, con capacidad real de decisión y de planificación. No implementar el fondo, dejar la ley que siga siendo papel mojado, supondría perpetuar un modelo que ya ha demostrado sus límites, pero implementarlo bien, en cambio, podría sentar un precedente para la descentralización real de los beneficios energéticos, porque la energía no solo debe de ser limpia, también debe ser justa. Y la justicia en el territorio aragonés pasa hoy por implantar el fondo. Por supuesto, votaremos a favor. Gracias, señor Soro. Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Vidal. Gracias, señora presidenta. Señorías, esta PNL del PSOE intenta cubrir con un fondo de solidaridad los daños causados por las políticas energéticas del bipartidismo en Aragón. La Ley de Energía 5/2024, aprobada por la tenaza PSOE y PP, únicamente enfocada en el despliegue de renovables, trataba de mantener las políticas del fanatismo climático ante la caída de demanda y el exceso de oferta de generación, de la suspensión de la extensión de la red eléctrica y el retraso de la electrificación del automóvil. Porque miren ustedes, desgraciadamente todo lo que discutamos aquí sirve de poco. La señora von der Leyen, que desprecia a España, necesita el apoyo del socialismo para mantenerse en el poder, en especial el de la PSOE, porque el PP se pliega a todas las políticas socialistas de Bruselas. Mientras continúe la alianza PP-PSOE en la Unión Europea, España y Aragón sufrirán las nefastas políticas climáticas que destruyen nuestro sector primario
nuestra agricultura y ganadería, la industria y, desde luego, la energía. Se nos prohíbe el derecho a la energía real del futuro, de la riqueza y de la soberanía. Lo advertimos desde Vox. Esta ley, escrita al dictado de lobbies energéticos, destruye paisajes como el Maestrazgo, perjudica el turismo rural, a agricultores y a ganaderos, y no genera empleo estable, y lo saben ustedes. Ignora el autoconsumo de pymes y autónomos, el 99% de nuestro tejido empresarial. Una ley al servicio de fondos de inversión opacos que busca sacar ventaja del mercado especulativo de emisiones de CO2. Cuando desaparezca este negocio artificial, que desaparecerá, Aragón quedará como un campo de chatarra de renovables, porque se trata de energías ineficientes, inestables, intermitentes y destructivas con el medio ambiente, y de tarifas elevadas. Por un tercio de la inversión habríamos tenido energía nuclear estable, asequible, sin problemas de suministro de red, pero el pacto bipartidista empobrece el medio rural, como con el cierre de la central de Andorra en 2020, empleos perdidos y despoblación. 5 años después, la transición justa falla, un 20% de las familias en pobreza energética y cierre de explotaciones. Hablan del fondo financiado con impuestos renovables, impuestos que el Gobierno de Aragón rebajó para apoyar a algunos promotores. Los 10,79 millones de 2024 que reclama el PSOE son un parche insuficiente para remediar el destrozo que sus nefastas políticas climáticas han provocado en Aragón. Por el contrario, pone una fiscalidad diferenciada para el medio rural con rebajas reales de impuestos para fomentar la población y la actividad económica, no subsidios dependientes y, sobre todo, soberanía energética. Votaremos en contra de esta PNL. Gracias. Gracias, señor Vidal. Señor Villagrasa, para fijar la posición respecto de las enmiendas que le ha presentado el Partido Popular. Gracias, señora presidenta. Mantendremos la proposición en sus términos originales, por tanto, no aceptaríamos las enmiendas. Gracias. Gracias, señor Villagrasa. Pasamos a la votación. Comienza la votación. ¿Tú? ¿A qué soy tuyo? Sí, 1-1. Finaliza la votación. Así era. ¿El qué? Finaliza la votación. Sí, 56 presentes. Se ha dejado uno sin votar. ¿Alguien ha votado? No, que no está Suso. 56 presentes, 57 emitidos con los 2 telemáticos. Votos a favor 50, en contra 7. Sale adelante la iniciativa. Explicación de voto. Señor Sanz. Señor Guitarte. Sí, brevemente, porque quería hacer una puntualización que no he podido explicar antes, y es que efectivamente este fondo es algo que la ley ordena que se implante, que debe implantarse, pero no olvidemos que lo que realmente necesitan los ayuntamientos es que tengan una financiación local justa, suficiente y de una vez por todas. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Señor Soro. Señor Vidal. Señor Villagrasa. Gracias, señora presidenta, y gracias por votar que el Gobierno de Aragón cumpla la ley. Ha tenido un año para pensar qué es lo que realizaba. Y, bueno, distintas cuestiones, señor Guitarte. Las palabras, claro que importan. Fíjese, no es lo mismo ser una asociación y un movimiento cívico que ser un partido político. Por ejemplo, también decirle, señora Navarro, han tenido un año ustedes para trabajar. Hablaba del Gobierno de España. Mire, mala noticia que el Partido Popular haya votado en contra de la senda de déficit de 56 millones de euros más para que Aragón los pueda gastar en ese presupuesto inminente que el que se compromete es el señor Azcón y que nunca trae. Usted dice la política industrial. Si ayer tuvimos un extraordinario ejemplo con el ministro Hereu apoyando la primera piedra de la gigafactoría, el cual de una manera muy generosa y muy honrada reconoció el trabajo del señor Lambán y de la ministra Reyes Maroto para lo mismo. Pero concluyo con un aspecto. Hay un refrán muy bueno que es que todos caminos llevan a Roma. Ustedes dicen fiscalidad diferenciada, ley socialista del año 2023, apoyo a los ayuntamientos, propuestas del Partido Socialista. Oiga, no pueden ustedes
refugiarse en una cuestión de constitucionalidad, porque únicamente hay 7 artículos que están en tela de recurso de constitucionalidad y ninguno tiene que ver con el Fondo Aragonés de Solidaridad Energética. Por tanto, si el Gobierno recauda, que el Gobierno gestione y que el Gobierno distribuya. Estaremos atentos. Gracias, señor Villagrasa. Señora Navarro. Muchas gracias, presidenta. Señor Villagrasa, puede venir aquí el ministro Hereu a la primera piedra de Stellantis, de lo cual nos alegramos muchísimo, porque con un gobierno del Partido Popular Stellantis va a ser una realidad y, por tanto, bienvenidas todas las acciones que han hecho todos los gobiernos. Pero qué poco apoyo le han dado a la política del señor Lambán cuando haya habido un acto de homenaje en el Senado y no ha ido ningún dirigente del gobierno de Sánchez. Nadie. Nadie. Señor Villagrasa, no se quiera engañar. El sanchismo es el sanchismo y quien no sea sanchista no tiene cabida en el modelo político, ni industrial, ni de progreso, ni de España ni de Aragón. No se engañe, señor Villagrasa, que yo sé que usted evidentemente aboga porque Aragón progrese, porque se cumplan las leyes, porque defienda ese fondo de solidaridad. Yo también, pero es que su partido político, el sanchismo, quiere que en Aragón, porque gobierne un partido, el Partido Popular, cuanto peor, mejor. Y eso es lo que están haciendo continuamente. Y el legado de Lambán lo han olvidado muy rápidamente, señor Villagrasa. Muchas gracias. Gracias, señora Navarro. Punto número 16. Proposición no de ley sobre el reconocimiento de los derechos de la infancia, presentada por todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, para cuya presentación y defensa de los proponentes, por un tiempo máximo de 2 minutos, tiene la palabra, en primer lugar, la señora Casas, Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, señora presidenta. Hace 36 años que la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Convención de los Derechos del Niño, un texto que cambió la manera de entender la infancia. Los niños dejaron de ser meros receptores de cuidados para convertirse en lo que realmente son: ciudadanos titulares de pleno derecho, con voz propia y mucho que aportar a la sociedad. Pero 36 años después, la situación mundial sigue siendo muy preocupante. Hay millones de niños que están muriendo en conflictos armados, millones de niñas que no tienen garantizado el acceso a la educación y miles de niños que no pueden acceder a los servicios y bienes básicos. Y si bien esta última nos puede parecer una situación muy lejana, lo cierto es que no debemos olvidar que España es el segundo país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil. Y esto debe hacernos reflexionar a todos en qué estamos fallando como sociedad y qué podemos hacer cada uno de nosotros por mejorar estas cifras. A estos desafíos se suman nuevos retos, como los derivados del uso de la tecnología. Es imprescindible que entre todos mejoremos la educación digital, que ningún niño quede desprotegido ante el acoso, el contenido nocivo o el uso abusivo de las pantallas. De hecho, en estas Cortes estamos realizando los trabajos en la Comisión Especial de Estudio, que esperamos que pronto pueda haber la luz un dictamen en el que se establezcan medidas efectivas para abordar esta cuestión. No me gustaría terminar sin reconocer el gran trabajo que realiza UNICEF en nuestra comunidad autónoma. Esta organización, codo a codo con instituciones, ayuntamientos y centros educativos, promueve la participación infantil, crea entornos seguros y sensibiliza sobre los retos y los desafíos a los que se enfrentan niños y adolescentes en nuestra comunidad autónoma. Por todo ello, porque la protección de la infancia no debe entender de colores políticos y porque entendemos que hay que agradecer el trabajo de UNICEF, porque eso es reconocer a los profesionales y a los voluntarios que trabajan cada día para garantizar los derechos de la infancia, pedimos el voto a favor de esta iniciativa que entendemos debería haber sido una institucional. Muchas gracias. Gracias, señora Casas. Grupo Parlamentario Socialista, señora Zamora. Gracias, señora presidenta. El pasado 20 de noviembre celebrábamos junto a UNICEF en esta Cámara el Día Internacional de los Derechos de la Infancia en 2025. Con toda probabilidad, si la composición de este Parlamento hubiera sido otra, esa misma mañana todos los grupos parlamentarios hubiéramos refrendado la propuesta de declaración institucional de UNICEF y hoy la presidencia de la mesa le hubiera dado lectura.
Una vez más, no ha podido ser así, porque Vox no acuerda cuando se trata de proteger o reconocer derechos para todos, en este caso los derechos para todos los niños y las niñas. Una forma de proceder sobre la que deberían tomar nota quienes les siguen, porque hoy son los derechos de los niños, pero mañana podrían ser los suyos, sobre todo si son mujeres, migrantes o personas del colectivo LGTBI. Quizá por ese motivo, durante la jornada, que me refería al inicio, alguno de sus intervinientes reflexionaba acerca de si en la actualidad no sería más acertado referirse al Día Internacional como una fecha para conmemorar más que para celebrar. Porque si bien hay que celebrar muchos de los avances en protección y reconocimiento de los derechos de la infancia durante los años de la Convención, debemos tener presente que en el contexto actual algunos de estos derechos pueden verse amenazados. Y sirva de ejemplo cómo en un momento de grandes conflictos en el mundo como Gaza, Afganistán, Ucrania, sin olvidar a otros países donde la guerra y la hambruna matan a miles de niños, y por tanto, en un momento cuando la solidaridad requiere mayor esfuerzo, en comunidades autónomas como la nuestra se recortan las ayudas a la cooperación y a la emergencia humanitaria, o se niega la acogida a los menores migrantes que llegan a nuestras costas huyendo de situaciones de conflictos y de pobreza. Pobreza infantil que también está muy presente en la infancia en Aragón. 1 de cada 4 niños en nuestra comunidad autónoma se encuentra en pobreza relativa, una grave situación que convive con otras amenazas como lo son las tecnologías, la soledad no deseada o la salud mental que afectan a niños y jóvenes que exigen del compromiso de la política para su protección. Por lo que invito a que cada uno decida si quiere celebrar o conmemorar este. Pero sobre todo lo que no cabe decisión ninguna es sobre la necesidad de que todos en esta fecha sirva para reforzar, como dice esta PNL, el compromiso con los derechos de la infancia y reconocer el trabajo de UNICEF para garantizar la igualdad de todos los niños en el mundo. Y a esto se va a sumar, termino ya, señora presidenta, el Grupo Socialista. Y termino ya con una reflexión. Creo que es urgente pasar de las palabras a los hechos. Hoy vemos que, a pesar de las discrepancias, somos mayorías. ¿Por qué no poner a disposición de la infancia esta mayoría que hoy vamos a sumar? Una buena forma sería, como ya hemos pedido en otras ocasiones, reactivar la Comisión de Infancia de este Parlamento y avanzar en consensos que mejoren la protección de los menores en Aragón y también en el resto del mundo. Muchas gracias. Gracias, señora Zamora. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Las Obras. Gracias, presidenta. El pasado 20 de noviembre, en este mismo salón de plenos, junto a UNICEF, celebramos el Día Internacional de los Derechos de la Infancia. Y lo hacemos en un momento donde incluso los consensos más básicos empiezan a tambalearse. Por eso quiero destacar desde Chunta Aragonesista la importancia de esta iniciativa que todos los grupos demócratas de esta Cámara hemos suscrito, salvo Vox, que ha decidido desmarcarse de una declaración que no defiende otra cosa que lo esencial, los derechos de niños, niñas y adolescentes. Hace 36 años la Convención de Naciones Unidas marcó un antes y un después. Reconoció a la infancia no como un colectivo frágil que necesita protección, sino como un sujeto pleno de derechos con dignidad y con voz. Hoy reafirmar ese marco no es un gesto simbólico, es una necesidad moral, porque no hablamos de una infancia abstracta, hablamos de más de 20.000 menores asesinados en Gaza, de niñas expulsadas de las escuelas de Afganistán, de los niños saharauis que crecen lejos de una tierra libre. Pero también hablamos de Aragón, de la pobreza infantil que afecta a 1 de cada 4 menores, de la brecha digital, de quienes viven en hogares vulnerables o en entornos digitales sin protección. Proteger a la infancia no puede ser un eslogan, debe ser una prioridad real, con presupuesto, con políticas públicas eficaces y con una mirada larga. Porque ningún niño y ninguna niña debería pagar el precio de vivir en un sistema que lo olvida o que lo deja al margen. Porque defender los derechos de la infancia es defender la justicia, la igualdad y el futuro de Aragón. Gracias, señora Las Obras. Grupo Parlamentario Aragón-Teruel existe, señora Buch. Gracias, presidenta.
Hoy abordamos una propuesta que tiene que trascender a cualquier diferencia política, porque se centra en algo que nos une profundamente a la gran mayoría: la defensa real y efectiva de los derechos de la infancia. El documento que presentamos recuerda que desde la aprobación de la Convención de Naciones Unidas, ya hace 36 años, niños y niñas dejaron de ser considerados simplemente receptores de cuidados para ser reconocidos como sujetos de derechos con voz y capacidad de transformar su entorno. En un contexto global donde millones de menores sufren violencia, pobreza o la falta de acceso a bienes básicos, esta iniciativa nos invita a renovar nuestro compromiso institucional, no solo con la protección en situaciones de emergencia, sino también con los desafíos más cercanos como el entorno digital y la necesidad de garantizar un uso seguro y educativo de la tecnología. Reforzar estos derechos no es un gesto simbólico, sino una responsabilidad compartida. Escuchar a la infancia, atender sus necesidades y actuar con decisión es la mejor inversión en el futuro de Aragón, en el futuro de nuestro país y en la dignidad de todos los niños y niñas. Desde Aragón, Teruel Existe, hoy queremos hacer un firme reconocimiento al grandísimo trabajo que realiza UNICEF protegiendo los derechos y el bienestar de la infancia. Con pena decimos que este pleno tenía que haber empezado con esta declaración institucional, con todos aplaudiendo y poniéndonos de pie. Al final, es una pena que esto no haya sido así, pero por desgracia esta es la sinrazón en la que nos encontramos actualmente. Gracias, señora Buch. Grupo Parlamentario, Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida. Señor Sanz. No, dos. Lamentablemente hoy no podemos hablar de declaración institucional, que era lo que tocaba y correspondía con una cuestión así, precisamente para dotar de la relevancia, de la importancia y de la trascendencia que tiene este asunto para todos y todas, pero desde luego la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia parece que no es algo que a la ultraderecha le venga bien, toda vez que se ha negado precisamente a permitirnos a todos y a todas empezar este pleno con esa declaración institucional. Dice la PNL que hemos suscrito el resto de formaciones políticas con representación parlamentaria en el hemiciclo, que hoy se están poniendo en peligro los avances en materia del reconocimiento de los derechos de los niños y los adolescentes, de la infancia y la adolescencia, a recibir alimentación, educación, sanidad y una vida libre de violencia. Y es evidente. Es evidente. Lo vemos con los discursos que cosifican precisamente a los menores más vulnerables, pero lo vemos también con el trato que están recibiendo en poblaciones pues, sometidas a la guerra, como es el caso de Gaza o de Ucrania, o sometidas a otro tipo de violencias, ¿no? Como yo me estaba escuchando a sus señorías y me estaba viniendo a la cabeza esos niños estadounidenses que llegarán a casa y el señor Trump habrá arrestado y habrá deportado a sus padres. Eso está pasando a día de hoy también. Por lo tanto, es necesario también hablar de eso y hablar de la pobreza y hablar de la vulnerabilidad de la infancia y de la adolescencia también aquí. Yo creo que es una pena, señorías de Vox, que no seamos capaces ni de llegar a los más mínimos consensos, que de todo se quiera hacer un campo de batalla y que desde luego no pongamos en valor precisamente a quienes trabajan con la infancia, en este caso a UNICEF y también a las organizaciones que lo hacen con aquella que es más vulnerable. Yo pediría una reflexión y pediría, bueno, pues en cualquier caso algo de sensatez, pero me parece que no son tiempos ni de una cosa ni de la otra. Gracias, señor Sanz. Interviene el Grupo Parlamentario No Enmendante, señor Arranz, Vox, 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Señorías, seguramente en su relato sonará bien que Vox, como formación política que según ustedes encarna el mal y el odio, está también contra la infancia y la adolescencia. Evidentemente, pues no es así.
Solo si salen de su marco mental sesgado y sectario podrán entender, que no compartir, no hace falta, nuestros motivos para no suscribir en su día la declaración institucional y tampoco hoy esta iniciativa parlamentaria. Desde Vox no nos adherimos a la declaración institucional del Día Mundial de la Infancia 2025, promovido por la Federación Española de Municipios y Provincias y UNICEF. Nos resulta un texto claramente ideologizado y contrario a nuestro ideario político, que además asume como marco de referencia la Ley Orgánica 8/2021 de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, conocida como Ley Herodes. Esta ley concreta y la visión que impregna de ideología tal declaración se basa en la desconfianza hacia las familias, desde su misma exposición de motivos, que introduce perlas como todos los progenitores requieren apoyos para ejercer adecuadamente su rol. Tal ley contempla la creación y difusión por parte de las administraciones públicas de materiales formativos para el ejercicio de las responsabilidades parentales en materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes, con contenidos específicos referidos a la diversidad sexual y de género. No hay libertad, entonces, para educar a nuestros hijos en función de las convicciones de los padres, como marca nuestra Constitución. Al final es siempre lo mismo. Vox frente al globalismo, a la ideología woke, a la pérdida de autoridad de los padres y de soberanía de las naciones, frente a agendas, planes y estructuras supranacionales. Vox respeta la labor humanitaria de organizaciones que trabajan de verdad sobre el terreno, pero no aceptamos que organismos internacionales, ni UNICEF, ni ningún otro, marquen la agenda política de España, ni que utilicen la infancia para reforzar las políticas globalistas de la Agenda 2030. En el Día Mundial de la Infancia, UNICEF España volvió a colocar el foco en discursos que priorizan el relato ideológico sobre la solución a problemas reales. Se termina justificando más injerencia institucional en la vida privada, más dependencia de organismos supranacionales al servicio de intereses ajenos y espurios, menos protagonismo de la familia, intromisión educativa dirigida al adoctrinamiento en ideología de género y demás dogmas globalistas. El concepto de violencia se ha ampliado de manera tan desmesurada que permite perseguir cualquier discrepancia con los dogmas ideológicos de turno, especialmente en materia de género. Se deja abierta la puerta a que se considere violencia aquello que simplemente no coincida con la ingeniería social del Gobierno. No procede tampoco, entendemos, aludir a consideraciones de política internacional que nada tienen que ver con competencias municipales. En definitiva, bajen a la realidad, aborden los problemas reales de la infancia y adolescencia española, luchen contra la pobreza infantil, que tenemos un 34,6%, la segunda más alta europea. Termino. Y hagan que funcione la educación como verdadero ascensor social, protejan a las familias de la inseguridad y de la voracidad fiscal, no permitan que entre la islamización, que aprueba los matrimonios concertados con menores o prácticas como la ablación genital a niñas, protejan a las menores tuteladas de las redes de pedofilia. No nos den lecciones, dennos ejemplo. Gracias. Gracias, señora Ranz. Para que se siente. Pasamos a la votación de la iniciativa. Comienza la votación. Finaliza la votación. 57 presentes, 58 emitidos con los 2 telemáticos. Votos a favor 51, en contra 7. Sale adelante la iniciativa. Explicación de voto. Señor Sanz. Señora Buch. Señora Las Obras. Señora Ranz. Señora Zamora. Señora Casas. Continuamos. Último punto del orden del día. Proposición no de ley sobre el 50 aniversario del canto a la libertad de la Bordeta, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para cuya presentación y defensa por 5 minutos tiene la palabra la señora Soria. Muchas gracias, presidenta. Señorías, subo a esta tribuna como diputada que soy a presentar una iniciativa y, por tanto, a hacer política como política que soy. Una iniciativa
que nace del respeto, que nace del profundo amor que tenemos a Aragón, a nuestra identidad y a nuestros símbolos compartidos. Y lo hago sabiendo que en la segunda legislatura, que el 20 de abril de 1989 esta Cámara aprobó por mayoría y con votos, entre otros grupos de los de mi grupo, una iniciativa, una ley que aprobaba el actual himno de Aragón. Estábamos en un momento, señorías, en el que comenzaba el camino de nuestra autonomía y necesitábamos un símbolo que nos identificara a todos nosotros. Echando la mirada atrás y recordando esa sesión del 20 de abril de 1989 en la que se aprobó la Ley 3/1989, traigo las palabras de mi compañero Bernat Royo, que decía: venía bien tener un canto que interpretar colectivamente. Y eso es lo que se hizo en ese momento en que comenzaba el camino de nuestra reciente autonomía. Por ello quiero comenzar reconociendo algo que para nuestro grupo es fundamental. Aragón tiene un himno oficial, aprobado por esta Cámara, que forma parte de nuestro patrimonio institucional y que merece todo nuestro respeto. No venimos a cuestionarlo, ni a renunciar, ni lo rechazamos. Precisamente desde ese respeto con el que hoy presentamos esta iniciativa y lo traemos aquí en forma de propuesta, lo único que pretendemos es sumar, enriquecer y abrir. Una propuesta que se incorpora con humildad, pero también con convicción, un símbolo cultural y emocional que ha acompañado a generaciones de aragoneses y aragonesas, el canto a la libertad de José Antonio Labordeta. Ya se debatió también el 15 de septiembre de 2011 en esta Cámara el debate y votación de la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular, más de 25.000 firmas de personas. Se perdió una oportunidad, que era escuchar a la sociedad, se perdió la oportunidad de que los ciudadanos entraran en su casa a través de esa iniciativa legislativa popular y no se permitió ni siquiera su toma en consideración. No podemos, señorías, obviar la realidad. Canto a la libertad es un referente, es una realidad que nos identifica, que nos excluye, que nos une, como así también lo hace la figura de José Antonio Labordeta, que nos une a todos. Pocas canciones han logrado en nuestro territorio lo que consiguió esta obra. No solo es una melodía, es un mensaje moral, es un recordatorio permanente de que la dignidad, la justicia y la libertad no son conceptos abstractos, sino valores colectivos que se defienden día a día y que tan importantes y tanto sentido tienen en estos momentos. Es una canción que ha unido sensibilidades políticas, que forma parte de la memoria colectiva, que es un himno que hemos cantado en celebraciones, en actos institucionales, en movilizaciones ciudadanas y en momentos de unidad. Es una melodía que nos identifica dentro y fuera de Aragón sin necesidad de presentaciones. En mi caso también forma parte de la banda sonora familiar que durante muchos años hemos escuchado. Si acudimos al concepto que la RAE nos trae sobre himno, nos dice que es aquella composición musical emblemática de una colectividad que la identifica y que une entre sí a quienes la interpretan. Podemos decir, por tanto, señorías, que Canto a la Libertad es un himno popular. Y por ello lo que traemos en esta iniciativa creemos que es algo sencillo, respetuoso y razonable. Primero, reconocer Canto a la Libertad como himno de Aragón. Está claro que esta proposición no de ley tiene que ser el punto de partida para posteriormente proceder a la modificación de la Ley 3/1989 y que se convocara la ponencia que nos permitirá escuchar, buscar consensos y hacer de Aragón esa tierra de pactos que siempre hemos sido, o al menos éramos hasta mayo de 2023. Ya que no se hizo en 2011 a través de la iniciativa legislativa popular, contando con esas más de 25.000 firmas de personas, y perdimos una buena oportunidad en ese momento, yo creo que podemos retomarlo con esta proposición no de ley, puesto que además coincide que representa a una buena parte de la sociedad. En segundo lugar, que se impulse la difusión de la obra de Labordeta, especialmente entre los jóvenes, como parte del patrimonio cultural que merece ser conocido y transmitido, y también que, dado que aprobamos que el 20 de diciembre sea el Día de Justicia en Aragón, proponemos también que en ese día institutos y centros educativos escuchen y compartan el Canto a la Libertad como un ejercicio de reflexión democrática, de memoria y de compromiso con los valores que sustentan nuestra convivencia. Señorías, yo creo que ha llegado el momento, al menos, de que abramos el debate, de reconozcamos lo que es ya una realidad social, y es que Canto a la Libertad forma parte del corazón cultural y forma parte de miles de personas que lo entienden como un mensaje que les pertenece. Gracias, señorías. Gracias. Señor Izquierdo de Aragón Teruel existe. Señor Sanz de Izquierda Unida.
No, señor Izquierdo del Partido Aragonés. No está. No está. Señor Sanz, de Izquierda Unida. Sí. Con brevedad. Votaremos favorablemente, pero en primer lugar también mostrando el respeto más absoluto, ¿no?, a una obra enorme, que es el himno que tenemos ahora en Aragón, hecha por hombres, artistas, genios enormes también, ¿no? Muchos de ellos, prácticamente menos Manuel Vilas, yo creo que lamentablemente hemos perdido a los demás, pero hay que reconocer que esa obra es así. A partir de ahí decir que es verdad que un himno, y decía la portavoz, tiene que trascender el ámbito legal, tiene que trascender, tiene que considerarse un elemento de argamasa popular, tiene que ser sentido, tiene que unir a la comunidad que lo cante y tiene que ser en ese sentido también emblemático para la misma, como dice la RAE en cualquier caso. De todas las maneras, a mí me parece en cualquier caso que esta iniciativa requiere, como ha dicho la proponente, tacto, pacto, consenso y no sé si nace precisamente desde ese pacto, desde ese tacto y desde ese consenso. En cualquier caso, nosotros, desde luego, como ya hemos venido haciendo a lo largo de las últimas veces que se ha traído esto a debate, votaremos favorablemente. Gracias. Señor Corrales. Señor Guitarte, de Aragón Teruel existe. Pues ya se ha citado aquí, pero el 15 de septiembre de 2011 se debatió la toma en consideración en las Cortes de Aragón de la proposición de ley por la que se pedía declarar himno de Aragón el canto a la libertad, presentada por la comisión promotora de una iniciativa legislativa popular impulsada tras el fallecimiento de José Antonio Labordeta en 2010. Ese día, el día del fallecimiento, en una movilización espontánea, decenas de miles de personas vinieron a la Aljafería, cantaban sus canciones y expresaban una emoción sincera que sobrecogía e impresionaba. Por eso sorprendió tanto a la ciudadanía aquella decisión de las Cortes de Aragón de no tomar en consideración, ni siquiera tomar en consideración, aquella proposición de ley. Yo realmente no sé cuánto hay de oportunismo en esta PNL, pero eso, creo sinceramente, no es hoy lo importante. Bienvenidos y bien hallados todos a un acuerdo para promover el reconocimiento del 20 de diciembre como Día del Justicia de Aragón, una tarea en que el rol de estudios aragoneses llevaba defendiendo, por ejemplo, desde 1977, y para que el canto a la libertad suene ese 20 de diciembre en los colegios e institutos de Aragón. Y, por supuesto, la propuesta de plantear que el canto a la libertad sea el himno de Aragón y reconocer el 50 aniversario de aquel excelente cantar y callar de Labordeta. Porque, sin duda, es innegable que los aragoneses sienten como propios el canto a la libertad y Somos, que son canciones de Labordeta, pero son también los himnos del pueblo aragonés. Por eso, la emoción se adueña de la Plaza del Pilar cuando en el pregón o al final de fiestas suenan y en la plaza todo el mundo o quien lo ve por televisión canta estas canciones llenas de fuerza y emoción colectiva. Cito palabras de Emilio Gastón, quien fue el primer Justicia de Aragón aquel 15 de septiembre de 2011, aquí en esta misma tribuna, al defender aquella iniciativa legislativa popular. Decía, la iniciativa llega a las Cortes de Aragón de la mano de 24.256 firmas, recogidas en apenas 3 meses, cuando podían haberse utilizado hasta 9 meses, y con el apoyo de más de 100 entidades, fundamentalmente asociaciones culturales, pero también de otro tipo, como Teruel Existe, la Unión de Consumidores de Aragón, sindicatos como el de Actores de Aragón, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, la Organización Sindical de Trabajadores de Aragón, comisiones obreras, la Federación de Asociaciones de Barrio, e instituciones como la Universidad de Zaragoza, todas ellas organizadas a través de una plataforma fundada por 10 entidades sin ánimo de lucro: Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés, APUDEPA, Asociación Cultural Algez, Asociación Cultural Villanuey, Asociación Cultural Albada, Asociación de Profesionales de la Cultura de Aragón, Asociación de Mujeres Amparo Poix, Asociación Cultural del Matarraña, Instituto Aragonés de Antropología, Fundación Trazar y el Rol de Estudios Aragoneses. La tarde de aquel 20 de septiembre, en la puerta del Palacio, con la noche ya encima, decenas de miles de aragoneses entonaban a uno y otro lado del foso las canciones y coreaban al llegar el canto a la libertad. Y decían, gracias, señor Guitarte. Este es el himno de Aragón. Gracias. Merece la pena apoyar esta PNL. Señora Las Obras, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Apoyaremos esta proposición no de ley porque si hay una canción que ha calado en el alma de Aragón, esa es el canto a la libertad de José Antonio Labordeta. Y si hay un himno que el pueblo aragonés ha elegido sin necesidad de trámite alguno, es ese. No es una cuestión estética ni nostálgica, es una cuestión de justicia democrática y de coherencia histórica, porque esta canción ha acompañado y en buena medida ha construido la identidad cívica y colectiva de Aragón desde hace más de 4 décadas. Lo decía ya Jesús Bernal en esta misma Cámara hace casi 15 años. Esta canción suena cuando el pueblo aragonés se expresa en las grandes movilizaciones autonomistas, en las luchas contra el trasvase, en las despedidas populares, en actos sindicales, culturales o vecinales, en estos momentos de alegría colectiva y también en los de duelo. Es un símbolo que no se impulsó desde arriba, sino que nació desde abajo, como deben hacerlo los himnos que representan a un país con dignidad. Y si entonces tuvo sentido defender esta iniciativa, hoy lo tiene más que nunca, porque atravesamos un momento político especialmente grave. El Gobierno de Aragón está impulsando un retroceso deliberado en libertades, en memoria y en cultura. Se derogan leyes que dignifican nuestra democracia histórica, se censuran contenidos, se vacían programas educativos y se sustituye el respeto institucional por el revanchismo ideológico. En este contexto, apelar al canto a la libertad exige algo más que una placa conmemorativa o una nota de prensa, exige coherencia, porque no se puede homenajear a Labordeta mientras se desmantela lo que él defendió con claridad, una escuela pública que forme ciudadanos críticos, una cultura libre y plural, un país con voz propia. Tampoco se puede ignorar que esta canción habla de una libertad concreta, no esa libertad hueca que la ultraderecha utiliza para justificar el egoísmo, el machismo o el racismo, no esa libertad manoseada que sirve como coartada para recortar derechos o imponer silencios. No, hablamos de una libertad con contenido, dignidad para los pueblos, respeto a la diversidad, defensa de lo público, participación real, justicia social. Y si en estos tiempos en los que el aire se vuelve rancio, necesitamos recordar esos vientos de libertad y hacerlo no desde la nostalgia, sino desde la responsabilidad. No desde el sentimentalismo, sino desde el compromiso político, porque el canto a la libertad no es patrimonio de ningún gobierno ni de ningún partido político. Es una herramienta cívica, un espacio común, un recuerdo de lo que fuimos capaces de soñar juntos. Por eso, desde Chunta votaremos a favor. Exigimos que este reconocimiento no sea puramente simbólico, que se vincule a una política pública clara de memoria democrática, que se respalde con recursos a la cultura aragonesa y que se respete su contenido sin manipulación ni endulcoramiento. No queremos un himno institucional para calmar conciencias, queremos un himno vivo, crítico, compartido. Queremos que cuando suene ese habrá un día en que todos lo hagamos con la cabeza alta y sabiendo que no hemos traicionado el sentido de esas palabras. Gracias, señora Sobra. Señora Navarro, del Partido Popular, su turno. O señor Vidal. Señor Vidal, del Vox, perdón. Gracias, señor vicepresidente. Señorías, ya para terminar, una última proposición del Partido Socialista que resulta inadecuada, inconveniente y con la intención de desviar el foco de la corrupción que cerca a su jefe Pedro Sánchez y su partido. Una especie de francomodín maño. También recordar que en el debate parlamentario de 2011 se rechazó una idea similar para alterar un símbolo institucional y porque el himno actual ya cumple su misión. José Antonio Labordeta representa a un cantautor aragonés, pero también es reconocido como un emblema de la izquierda. Este tema es el himno de la izquierda aragonesa, no de todos los aragoneses. La pieza, sin discutir su dudosa calidad artística, tiene una alta carga ideológica marxista. Evoca un absolutismo del Estado frente a la libertad del individuo que, trasladada al pasado, nos remite a modelos leninistas que derivaron en el Gulag, hambrunas masivas y regímenes opresores como los de la URSS, con total nulidad de libertad de expresión o propiedad privada. Ese mismo concepto marxista de libertad, el de la dictadura del proletariado,
proclamado por figuras como la Pasionaria o Largo Caballero, que condujo a quemar iglesias, perseguir a religiosos o ciudadanos por el simple hecho de ser católicos o disponer de un patrimonio, y que desembocó tristemente en la Guerra Civil Española. El PSOE sigue empecinado en abrir la brecha entre dos Españas, iniciado por Zapatero, usando el franquismo como excusa para conseguir rédito político con su totalitaria Ley de Memoria Democrática. La realidad es que después de más de 45 años de democracia, en Aragón hemos alcanzado libertades ejemplares a pesar de la izquierda. Los problemas de los aragoneses son otros. Cerca de 300.000 personas sufren exclusión social, persisten dificultades estructurales en el empleo y desafíos para un crecimiento competitivo. Además, la financiación autonómica sigue sin resolverse, con Aragón perdiendo fondos frente a otras regiones por el fracaso del modelo autonómico. Esta propuesta es contraproducente, intenta generar enfrentamiento entre los aragoneses y no refleja la grandeza cultural, histórica ni los valores de Aragón. Por todo lo anterior, votaremos en contra. Muchas gracias. Gracias, señor Vidal. Grupo Parlamentario Popular, señora Navarro. Muchas gracias, presidenta. Señora Soria, yo cuando leía esta proposición, de verdad me costó ver que era el Partido Socialista, porque parece ser que el Partido Socialista tiene que coger el programa de Chunta Aragonesista para intentar rascar unos poquitos de votos. Mire, señora Soria, no sé si usted ha tenido que rectificar después de hacer la iniciativa, porque es que pide expresamente que el canto a la libertad de la Bordeta sea el himno de Aragón. Ya ha venido usted aquí a hablar de que el himno de Aragón, un himno que por supuesto nosotros estamos de acuerdo y creemos que es el que tiene que seguir siendo el himno de Aragón. Yo le voy a recordar, usted lo ha dicho un poco de soslayo, pero el actual himno de Aragón se planteó por una proposición de ley de la gran mayoría de los grupos parlamentarios, del Socialista, del Popular, del Centro Democrático y Social y del Grupo Mixto. Y me gustaría recordarle unas palabras que dijo el entonces diputado socialista, a ver, para que vean ustedes cómo han cambiado. El socialista Enrique Bernat dijo: miren, nosotros aprobamos el himno de Aragón, entre otras cosas, porque desde nuestro punto de vista, a los aragoneses nos viene bien tener un canto, una canción que interpretar colectivamente. Me decía hace poco un conocido músico español: se puede estar de acuerdo o no con él, que Aragón era un pueblo mudo. Aragón era un pueblo mudo a la hora de cantar colectivamente. Y me parece a mí que el himno compuesto por el maestro García Abril y por los poetas Manuel Gil, Ángel Guinda, Rosendo Tella y Manuel Vilas tiene como principal virtud el hecho de que llama a su interpretación en grupo. Pero además, señorías, les voy a decir una cosa. Desde mi punto de vista, la composición musical es excelente. Y un texto, señorías, cuya principal virtud reside en que, huyendo de los lugares tópicos y comunes, con delicado y al mismo tiempo recio sentido poético, señora Soria, decía su diputado socialista que ese himno, nuestro actual himno de Aragón, mira más al futuro que al pasado. Y miren, para cambiar un himno, señora Soria, como se hizo entonces, hay que recabar la mayoría parlamentaria. Hay que hablar, para empezar, con la familia de la Bordeta, que creo que ustedes no han hablado con ellos. Hay que hablar con el Justicia de Aragón, que es que ustedes, el 20 de diciembre, aprobamos una ley, por cierto, a propuesta del Partido Popular y aprobada por unanimidad de esta Cámara, para que el 20 de diciembre sea el Día del Justicia de Aragón. Oiga, y ahora viene el Partido Socialista imponiendo a la institución de la Justicia de Aragón que el día 20 se cante el himno de la Bordeta y que además que en todos los colegios pongan el himno de la Bordeta, que eso a mí me recuerda tiempos pasados, cuando en colegios se escuchaban otros tipos de himnos. Ya vale, señores de la izquierda, de intentar adoctrinar, de intentar imponer lo que ustedes quieren sin ningún consenso. Señora y además, Navarro, ya termino, hoy ustedes no es el mejor día para que hablen del canto a la libertad. ¿De cuál? De la del señor Ábalos, el señor Koldo, que se han ido a prisión
por riesgo inminente de fuga. Pasamos a la votación de la iniciativa. Comienza la votación. Al francomutismo. Finaliza la votación. 57 presentes, 59 emitidos con los votos telemáticos. Votos a favor 28, en contra 31. Decae la iniciativa. Explicación de voto. Señor Sanz. Señor Guitarte. Señora Las Obras. Señor Vidal. Señora Soria. Gracias, presidenta. Pues lamento profundamente que no haya salido adelante. Partido Popular y Vox, pues una vez más han escenificado la pinza a la que este pleno casualmente están apareciendo punto tras punto y que ni siquiera hayan querido apoyarla pues para debatir y escuchar a la sociedad aragonesa, que es lo que está pidiendo gran parte de la misma. Les ha faltado generosidad, altura de miras, porque esto no iba de buscar un acuerdo de enfrentamiento, sino un acuerdo en el que todos cupiéramos. Canto a la Libertad, a pesar de ustedes, va a seguir en la calle. Canto a la Libertad va a seguir representando a Aragón a pesar de ustedes. Y lo mejor de todo es que ustedes han perdido la oportunidad de permitir que, como representantes del pueblo que somos hoy, esa realidad que está en la calle... Bueno... Bueno, además de canto a la libertad, estaría también que como diputados habláramos un poco del canto a la educación, que es lo que brilla por su ausencia. Concluyo ya, señora presidenta, si me dejan las señorías del Partido Popular. Sí, yo voy a hacer como usted, voy a esperar que me dejen hablar. No paro el micro. Y voy a traer unas palabras a colación precisamente de esa canción que creo que viene muy a cuento en estos momentos. Habrá un día en que todos, al alzar la vista, veremos una tierra en la que ponga libertad. Gracias, señorías. Gracias, señora Soria. Señora Navarro. Muchas gracias, presidenta. Mire, señora Soria, la mayoría de los aragoneses votaron que gobernase el centro-derecha. Así que vayan acostumbrándose ustedes a que las mayorías de esta Cámara hay que respetarlas. Hay que respetarlas. Educación. Y vayan acostumbrándose. Es que ya vale... La educada. Mira qué educada es. ¿No hablabas de educación antes? Señora Soria, tiene que usted dar ejemplo y ser la primera educada para luego pedirnos a los demás que seamos educados. Vayan acostumbrándose. La mayoría de los aragoneses les mandaron a ustedes a la oposición y van a estar muchos años en la oposición, porque aquí vamos a seguir gobernando el centro-derecha. Y para que salga un himno de Aragón, le vuelvo a repetir, señora Soria, que no puede venir usted por la puerta de atrás con una PNL sin consensuarla con nadie, sin pactarla con nadie, sin hablar con el Justicia, sin hablar con la familia. Ustedes, a mi juicio, no tienen relato ni alternativa para Aragón que hacen que tengan que presentar estas iniciativas. Nosotros respetamos al señor Labordeta y a todo lo que hizo en esta comunidad autónoma, pero lo que no vamos a hacer es que ustedes nos impongan a nosotros lo que ustedes quieran, y llevan muchos años haciéndolo. Aquí gobierna el centro-derecha y aquí van a hacer las cosas por mayoría. Gracias, por favor, pueden esperar un segundo a que diga se suspende la sesión hasta mañana viernes a las 9:30. Gracias, buenas tardes.